Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era el heredero de los Senju y era entrenado por Tobirama y Mito? Antes de empezar, le mando un saludo a Jonathan Flores y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Konoha. Complejo Senju. 2 años más tarde, es curioso cómo pasa el tiempo cuando le das la oportunidad. El tiempo puede ser una de las cosas más odiadas del mundo. Es decir, va cuando tienes ganas de que pase rápido y va rápido cuando estás haciendo algo lento que te gusta. El tiempo puede considerarse como el mayor enemigo del mundo, pero es uno que no puedes vencer. Al final todo el mundo es vencido por el tiempo, ya que al final el único que sobrevive al tiempo es el propio tiempo. Ahora Naruto había pasado los últimos 2 años en el compuesto Senju. Allí había usado su tiempo sabiamente. Teniendo en cuenta que en el orfanato ni siquiera le habían enseñado a leer y escribir adecuadamente, él había gastado su tiempo de manera inteligente al esforzarse de convertirse en el mejor shinobi posible. Una tarea difícil, pero con la guía adecuada todo podía llegar a ser posible. Algunos incluso podrían sorprender de lo fuerte que una persona se puede hacer. Por supuesto, primero Naruto había tenido que aceptar la realidad de la vida. Una realidad que nunca había pensado. Él era el heredero de 2 de los 3 clanes fundadores de Konoha. Solo eso lo convertía posiblemente en una de las personas más poderosas de Konoha. Ya ves, los fundadores tienen derecho a veto, es decir que pueden prohibir algunas leyes siempre que den una razón lógica detrás de ello. Sabía perfectamente que eso no era un poder que debía ser abusado. Su tiempo en el complejo se había gastado bien. Por un lado tenía que aprender a escribir y a leer adecuadamente. Quién sabe el daño que podría haber hecho el factor de él no haber sabido hacerlo de manera inteligente, ya que podría haberlo llevado a menospreciar la información de los libros. Naruto se estremeció de miedo ante ello. Su maestro Tobirama le había dejado claro que no había más poder que el conocimiento. Otra cosa que le enseñaron, y esta era importante, es que todas las cosas requerían esfuerzo, sudor y lágrimas. La única razón por la que los llamados prodigios eran venerados es por conseguir algo más rápido, pero al hacerlo no se daban cuenta en realidad de que estaban dejando de lado lo más importante: el trabajo. Era necesario. El trabajo era una prioridad máxima. Naruto no era un prodigio, que había quedado claro. Pero era un genio instintivo. Sabía cómo desplegar adecuadamente sus habilidades con un poco de guía y enseñanza. Eso le daba una clara ventaja sobre las demás personas. Por supuesto, lo sabría que pensarían que eso estaba mal, pero Tobirama le había enseñado una valiosa lección en su momento para que él entendiera cómo funcionaba el mundo. La lección valiosa de Tobirama era la siguiente: nadie juega justo. Cuando alguien dice que algo es hacer trampa, es más que nada un intento de bloquear los avances de una persona solo porque él no puede avanzar de la misma manera. Es decir, usa su propia forma de trampa para tratar de limitar a la otra persona en cuestión. Era desde otro punto de vista, lo cual lleva a que las personas no hagan lo que tiene que hacer trampa por todos los medios. Naruto también había aprendido una valiosa lección de Tobirama: no naces fuerte o débil. Naces normales. Y solo debido a la cantidad de trabajo que haces se decide si eres fuerte o débil. El fuerte es una persona que se dedica por completo al esfuerzo y al trabajo continuo, decidido a que de ninguna de las maneras quiere quedarse estancado en el suelo. Esa es la forma de ser del fuerte. El débil, por otro lado, era la persona que decidió que no quería esforzarse. Naruto había descubierto de Tobirama que la situación en Konoha no era buena. Antes Konoha contaba con un poderoso ejército de Jonin de élite, que eran los que lideraban las partes de frente de la batalla. Ahora eran débiles. Ninjas incapaces de luchar como antes. La mayoría de ellos no avanzaban por el simple hecho de que no veían el sentido. No veían a nadie que sirviera como ejemplo adecuado. Una verdadera mierda en la opinión de Naruto. Y Naruto se podía relacionar. Es decir, ¿por qué la gente quería ser débil? Ser débil significaba que cualquiera podía pasar por encima de ti. Naruto no quería eso. Quería ser fuerte y poderoso. Quería ser capaz de convertirse en un ninja que no podía ser batido de ninguna de las maneras. Por supuesto, Naruto sabía que era una tarea difícil. Después de todo, nada en la vida es fácil. Y Naruto sabía perfectamente que aunque podía ser difícil, él no tenía la intención de ser vencido de ninguna de las maneras. Por eso entrenaba como lo hacía.
Tenía un entrenamiento intenso, lo cual era debido a su sangre Uzumaki y Senju combinado, ya que, como le dijeron sus mentores, en su caso tenía que ser de esta forma debido al simple hecho de que tenía una desbordante cantidad de energía. Algo que venía con el ser Senju y Uzumaki es que tenía una monstruosa cantidad de energía física. Tanto Senju y Uzumaki se caracterizaban por cuerpos y chakras realmente poderosos. Eso significaba que Naruto tenía que entrenar seriamente si de verdad quería ser considerado lo bastante fuerte, porque cualquier entrenamiento a medias se quedaría corto. Era de ley absoluta, por desgracia. Era algo que tenía que hacerse por todos los medios. Por supuesto, con todo esto venían sus ventajas. Naruto amaba entrenar. Amaba la sensación de hacerse más fuerte. En 2 años había cambiado. Había dejado de estar desnutrido, ya que lo primero que le enseñaron fue entrar en los mercados con dinero, que por cierto robaba de la gente, ya que en este mismo momento no tenías acceso a las cuentas del clan Senju o el Uzumaki, y salir cargado con alimentos. Ese era otro aspecto importante de Senju y Uzumaki: maduración rápida. Debido al factor determinante de que sus cuerpos crecían más rápidos y más fuertes, su cuerpo maduraba antes para llegar a su mejor condición física. Era un poco de una trampa, pero era de lo más lógico en realidad, ya que después de todo los Senju y Uzumaki se caracterizaban por su increíble energía física, por lo que era natural de que alcanzasen lo antes posible su potencial físico antes que ningún otro clan. Tobirama miró a su descendiente con una mirada de orgullo. 2 años y el niño había demostrado ser un genio. A diferencia de los llamados prodigios, Naruto tenía un poco de mayor control sobre varias áreas. Lo primero que había que destacar de la era su monstruosa cantidad de energía. Era posiblemente una clase ninja poder más que su propio hermano. Si este niño hubiera recibido el Mokuton como su hermano, sería aún mejor. Pero él sabía mejor. Sabía que no podía de ninguna manera bajar la guardia, por desgracia. Sabía que la gente no quería nada más que hacerlo pedazos. Había viajado por el pueblo. Quería ver qué había pasado en los últimos años desde que formó a Minato. Lo que vio no le gustó. De hecho, lo enfureció considerablemente. Lo cabreó más allá de toda duda, porque si había algo que él odiaba eran las acciones sin sentido, algo por lo que el pueblo se caracterizaba en los últimos tiempos. Para empezar, el pueblo parecía estar centrado exclusivamente en odiar al niño solo por ser un Jinchuriki. Había tenido que hacer un esfuerzo inhumano en contener un mito que quería recordarles a esas personas que estaban por debajo de la mierda. Pueden ser solo marionetas con solo una 10ª parte del chakra que una vez tuvieron, pero Mito fácilmente podía crear una bomba Biju con su Fuinjutsu y volar por los aires la mitad del pueblo. Otro aspecto es que había espiado una reunión del consejo, nadie había encontrado sus sellos de escucha todavía al parecer, y querían eliminar la historia del clan Uzumaki para proteger a Naruto. Fue cómico ver a todo el consejo recordar que esto era una dictadura. Parecía que la desaparición de Naruto había golpeado a su viejo estudiante bastante, ya que no tenía ninguna tolerancia para las acciones que intentaban lanzar contra el niño. Él sabía que en el momento en que Naruto volviera a aparecer en el radar de la gente, había muchas posibilidades de que tratasen de convencerlo a ponerse de su lado. Completamente estúpidos si le preguntaban. Una vez que dentro de 1 año, debido a su entrada de la academia, había muchas posibilidades de que fuera llamado al consejo para saber qué es lo que era de él. Él se aseguraría que su bisnieto estaría más que listo para soportar a los políticos, que sin ninguna duda tratarían de convertirlo en una marioneta o en una máquina de cría. Completamente estúpido si le dabas una sola cosa en verdad. Naruto sabía perfectamente en lo que se metería y le daría ventajas. Después de toda, la gente tenía en todos los sentidos puntos débiles. Y a decir verdad, tenía otros intereses iguales de grandes e importantes. Por ejemplo, sabía una ley que era muy grande. Naruto necesitaba aliados. Necesitaba gente en quien confiar. Ser un lobo solitario era una estupidez. Se había demostrado que los lobos solitarios siempre mueren. No tenía eso en mente para su descendiente. Así que había pasado un tiempo echando un ojo a los diferentes niños con potencial en toda Konoha. Había visto gente con potencial, que era cierto. Había visto gente con la capacidad de demostrar fuerza y poder, y estaba más que seguro de que ellos se destacarían por encima de los demás. Pero no solo los había visto en niños, sino en adolescentes y casi adultos. Gente que de verdad apreciaba el trabajo duro y el esfuerzo. Gente que de verdad podía ser realmente poderosa si se le daba la oportunidad. Él era un hombre pragmático que haría todo en su mano para cumplir con su objetivo, y había visto sin muchas dificultades ese potencial.
Algunos podrían considerar esto como hacer trampa, pero desde su punto de vista más que hacer trampa esto era hacerles un sólido favor. Ya que necesitaban claramente ayuda. Esta gente no maduraría al completo con las cosas tal y como estaban hoy en día. No tenían la esperanza de convertirse en los mejores ninjas que podían ser. Él sabía que los niños aunque podían ser no del todo de acuerdo con un entrenamiento intenso clase Uzumaki, ellos sí podían ser enseñados adecuadamente. Solo necesitaba darles el empujón adecuado por el camino adecuado. Y él sabía que Naruto podía hacerlo por supuesto. Sabía que el carisma podía ayudar en muchos sentidos. Sabía que el carisma podía elevar a los jóvenes a un paso por encima de donde estaban. Pero también sabía que no solo el carisma, sino el miedo tenía que emplearse por todos los medios. En su época no era solo su presencia lo que hizo que los ninjas entrenasen, sino también el miedo. Cuando la gente no teme algo, por desgracia no crece. No madura. No se hace mejor. No intenta de ninguna de las maneras de hacerse mejor. Eso es un problema serio que debe ser tratado lo antes posible. Es un problema que no debe permitir que florezca. Por eso el miedo junto con la motivación adecuada puede hacer a muchos ninjas no solo imparables, sino verdaderas bestias capaces de un gran esfuerzo. Era una forma de pensar que muchos calificarían como desagradable, pero él, Tobirama, tenía claras varias cosas. La primera de ellas es que la supervivencia de la gente de su bando era más importante. Si para ello hay que medirles el miedo en el cuerpo y hacer por todos los medios que esas personas crezcan en poder, él lo haría sin ninguna duda. Y es por eso que en parte estaba contento con Hiruzen. Tras la desaparición de Naruto fue como si algo lo golpease. Había hecho un rápido escaneo de la academia queriendo saber cómo iban las cosas. Lo que descubrió no parecía gustarle y había ejecutado a un chunin que trabajaba para el Consejo Asesor Civil, que pensaban que era la mejor forma de ahorrar dinero. Estaba satisfecho con su alumno. Hiruzen había confiado en el pueblo para cuidar y criar a un niño indefenso que no había hecho ningún mal en Konoha. Y ellos le habían escupido en la cara. La ira puede ser en ocasiones uno de los mejores motivadores que existen, y él estaba de acuerdo con lo que su alumno había decidido hacer. Por todos los medios estaba haciendo entender que la fuerza shinobi era totalmente bajo su control y él no toleraría una fuerza militar débil. Mito, por otro lado, estaba viendo otras cosas. Tenía en sus manos una máscara muy especial. La máscara del Shinigami. Porque una vez le echó un vistazo al sello de Naruto, ella decidió investigar más, descubriendo cierta información de lo más única que podía incluso llegar a considerar como una mala noticia, al menos en la opinión de ella. Después de todo, ella sabía muy bien del chakra y de su uso. Había descubierto que el chakra bombeado a través del sello en Naruto era puro yang. Eso era malo. Si le estaba dando una regeneración increíble, unas reservas monstruosas y por supuesto una fuerza física impresionante. Sí, eran buenas cosas. Pero el exceso de chakra yang también estaba haciéndole daño a Naruto. Por un lado, con tanta energía física en su sistema, había muchas posibilidades de que él no sacase a relucir la brillantemente que tiene. Y ella había descubierto mucho a través del sello. Para empezar, el sello era un sello impulsado por el Shinigami. Una obra de arte creada por los Uzumaki solo para sellar aquellas existencias que son una verdadera amenaza para ellos. Hasta la fecha solo se había empleado en 3 ocasiones por ellos mismos, y era más que nada para sellar demonios de clase alta que de alguna manera habían tratado de llegar a ellos para usarlos debido a toda la energía vital que tenía. Luego descubrió por qué solo enviaba el chakra yang. Y es que Minato en su infinita sabiduría había dividido el chakra. A juzgar por la edad de Naruto y la edad del sello, podía decir que el sello se hizo con Naruto siendo un recién nacido. Sabiendo esto, no fue difícil entender por qué lo hizo. Si bien el cuerpo de Naruto podría haber aceptado el chakra del Kyuubi, podría haber sido visto afectado negativamente. Entonces ella recordó que había una forma de liberar a Minato. Ella había buscado el objeto en cuestión y había encontrado el artefacto en cuestión, la máscara del Shinigami. Con este objeto ella había planeado liberar a Minato y posteriormente invocarlo con Edo Tensei y de esta manera recuperar a la otra mitad del Kyuubi. Era el mejor plan que ella podía pensar, al menos, y que les daría una clara ventaja para ayudar a Naruto con su problema. La verdad es que una parte de ella quería hacer esto nada más y nada menos para echarle un par de cosas en cara a Minato. ¿En serio habían dejado a su hijo solo en el mundo? Ella no podía aceptar eso. Después de todo, Minato debería haber hecho un plan de contingencia. Esa era la norma número 1 en el mundo ninja. Planos de contingencia. Siempre había que tener aviones en caso de que alguna cosa como esta pueda llegar a pasar.
También quería hacerlo porque había visto sufrir a Naruto. Había días cuando dormía que tenía pesadillas. Lloraba en voz alta. Suplicaba por tener a sus padres de vuelta. Pedía que no lo abandonen. Solo eso le hizo darse cuenta a ella que Naruto tenía demonios internos y juzgaba a Minato responsable de eso por no haber hecho un trabajo adecuado. Y si había una cosa que Mito despreciaba con todas sus fuerzas eran niños sufriendo. Ella era una mujer que había crecido en un clan que era constantemente atacado. Habían tenido niños huérfanos tanto como los Senju. Por eso ella había crecido a despreciar a los padres que abandonaban sin esperanza alguna a sus hijos. Ella sería muy capaz de destruir a cientos de enemigos por hacer eso. Es increíble. 2 años. Ha tenido 2 años y ya está muy fuerte. Nunca en mi vida he visto tanto potencial Mito. Ni siquiera mi hermano tenía una pizca de la inmensa cantidad de potencial que tiene Naruto. Puedo decirlo con total sinceridad, ese niño no solo nos va a superar sino que será muy fuerte. Para Tobirama era motivo de orgullo como en 2 años Naruto había crecido. Es natural. No es un llamado prodigio sino un genio. Alguien que no domina solo una habilidad, sino que se especializa en múltiples habilidades. Me recuerda bastante a ti si soy sincera. Él es claramente un niño tocado tanto por la sangre Uzumaki como por la sangre Senju. No creo que tarde mucho en sobrepasar a muchos de los Chunin de la aldea. Ella confiaba plenamente en las habilidades de Naruto. Sabía que tenía un inmenso potencial por delante. ¿Has pensado en una buena forma de solucionar su problema? Soy bueno con los sellos pero no estoy ni de cerca a 1 kilómetro de tus habilidades con los sellos, por lo que si alguien puede de alguna manera ayudarte con el pequeño problema que tiene estoy más que seguro de que eres tú, Mito. Él tenía plena confianza en ella. Ella había demostrado en muchas ocasiones sus habilidades con sellos y por lo que podía decir Naruto tenía el mismo talento que ella. Le daba unos 6 años antes de que pudiera aprender el Iraishin a este ritmo solo por lo que él estaba percibiendo como las habilidades de sellada que él tenía. Una cosa bastante buena a decir verdad. De manera natural no hay ninguna forma. Estamos teniendo la oportunidad de ayudar a regular su chakra y eso por el momento es bueno ya que está haciéndonos un favor. Pero no sé cuánto más tiempo tenemos a menos que encontremos una solución. De ahí que decidió ir a una decisión más drástica. Ella miró a su hermano en Lei que la miró por un momento antes de asentir. En pocas palabras vas a invocar el alma de Minato. Vas a decirle la situación. Vas a tratar de aprender lo que pasó aquel día y desde ahí vas a tomar las decisiones adecuadas para tratar la amenaza. Como siempre eres la persona más peligrosa para jugar por todos los medios. Creo que las naciones se salvaron tu muerte. Solo Dios sabe lo que habría pasado si llegas a vivir los 100 años de extra de vida que te quedaban. Había veces que maldijo el sello y lo que le pasó a Mito. Tener que vender una entidad como Kyuubi en una persona tan adulta como ella había acortado a la mitad de su vida. La esperanza de vida de Naruto es mayor que la mía, Tobirama. Diría que podría vivir hasta los 300 años de edad. No sé cómo ha podido pasar esto pero su cuerpo, su chakra y todo en él es mucho más fuerte que incluso Ashirama. Para cuando alcance su pleno potencial, si sigue a este ritmo será hasta 5 veces más fuertes que Ashirama en su mejor momento. Y eso podía ser un rato aterrador si ella era sincera. No lo dudo. Si soy completamente sincero creo que es debido a que nació con su madre ser una Jinchuriki. No tengo pruebas ya que después de todo tuviste a tus hijos antes de tener el Biju sellado en ti pero creo que al nacer con el Biju inundando el chakra en su vientre hay muchas posibilidades que eso fortaleciera a su carga realizando más fuerte en todos los sentidos. Eran teorías todo lo que tenía pero había aprendido hace mucho tiempo que había ocasiones en que las teorías podían tener una gran cantidad de verdad en ellas. Es posible que al nacer como tú mismo has dicho su cuerpo haya sido parcialmente alterado. Pero también es otro factor. Kyuubi es el más poderoso de los Biju. Nadie sabe cuáles son sus poderes. Lo único que se sabe es que su chakra es tan poderoso que fácilmente puede hacer y destruir todo lo que se cruza en su camino. Esto también podía significar una posibilidad del renacer de sus clanes incluso aún más fuertes que antes. Era una posibilidad bastante única a decir verdad. Es una posibilidad más bien aterradora si soy completamente sincero. Si el consejo aprende de esto podrían tratar de convertirlo en una máquina de cría. Si lo convertimos en lo suficientemente fuerte como para no solo cuidar de sí mismo, sino para ser capaz de eliminar las amenazas se enterarán enseguida. Antes de dejar que acuda en un año de la academia, vamos a tener que enseñarle acerca de la moderación.
De lo poco que había aprendido del consejo es que se podía clasificar como uno de los grupos más codiciosos que él jamás había conocido. Dime qué es lo que has descubierto exactamente para ponerte así. Siempre eres paranoico, pero esto traza un nivel diferente que hay en el consejo que te hace sentir tan desconfiado hacia ellos de todos modos. Era una pregunta que ella suponía tenía que ser una respuesta más bien desagradable. Y solo al ver que efectivamente Tobirama se ponía más serio, ella supo de inmediato que él había descubierto información parcialmente molesta en su mente, o al menos eso es lo que ella pensaba. Hasta hace un año el consejo, o más bien los ancianos de la aldea, estaban financiando la investigación de Orochimaru del Sannin en el descubrimiento de cómo trasplantar y la cría de Kekko y Genkai. Su objetivo era recrear el linaje de mi hermano, y por lo que he podido aprender de todo esto es que ellos han conseguido tener un completo éxito en uno de los niños. Si bien Tobirama confiaba en Hiruzen para proteger a su bisnieto, él desconfiaba de un hombre como Danzo. ¿Crees en serio que Danzo llegaría hasta el límite de lo legal para poner a Naruto en sus manos? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Si descubres de la condición única de Naruto, tratará de tenerlo aún más bajo su control para poder de esta manera tener un futuro ejército de ninjas clase Kage. Mito estaba muy pero que muy tentada de comprobar cómo le iría a dicho ninja contra ella, aunque si algo había aprendido es a desconfiar de las apariencias. La mejor manera de tratar todo este asunto es obtener la máxima información de todo el consejo. Si tenemos suficiente material de chantaje, podemos hacer que el consejo se lo piense dos veces antes de hacer cualquier tipo de movimiento. Danzo es el más difícil. Si bien ha sido expulsado como concejal, él ocupa el asiento del clan Shimura, y el hombre podría tratar de hacer todos los movimientos necesarios para llegar hasta Naruto si no lo tratamos cuanto antes. La pregunta es cómo seguir a ese bastardo. Siempre podemos usar el sello marioneta. Si bien Danzo puede haber colocado a sus hombres con ese sello de protección en sus lenguas, la mente es algo voluble. Si además usamos a uno que esté en lo alto de su rojo de mando, tendremos una sólida ventaja sobre él al menos. Era una posibilidad bastante difícil, pero ella tenía plena confianza en conseguirlo por el simple hecho de que Danzo no lo esperaría de ninguna manera. Después de todo era un sello exclusivo Uzumaki. Tobirama avanzando a las palabras de Mito. Ella tenía razón. Danzo no esperaría de ninguna de las maneras ese sello. Era un sello muy usado por los Uzumaki para infiltrarse en las bases enemigas y luego convertir a su usuario en una bomba humana que destruya todo en su camino. No sería tarea fácil, pero afortunadamente sabía de unos cuantos de los hombres de Danzo. Entonces está decidido. Haremos un poco de trabajo al respecto. Localizaremos a algún matón de Danzo. Por lo que he oído tiene muchos niños. Solo tenemos que localizar exactamente al que avisa de niños potenciales y ponerle el sello. Desde ahí buscaremos entre toda la suciedad que hay de sus hombres y colocaremos en uno de ellos el otro sello. Era la mejor manera de moverse en su mente. No solo garantizaría que supieran a dónde iban los niños, sino también saber para quiénes trabajaban exactamente. Bien. Es la mejor forma, como tú misma lo has dicho, pero Danzo no es estúpido. Seguramente tendrá una vigilancia en sus propios beneficiarios, e incluso los que trabajan para él. Tendremos que ser completamente sutiles para llegar hasta él por todos los medios. Danzo había aprendido algunas cosas de él, por lo que lo más seguro es que el hombre sería tan paranoico como lo fue él en su momento. Tenemos ventaja. Por un lado, Danzo no nos espera. Danzo ha crecido creyendo que la calidad de los ninjas de Konoha han caído, por lo que tenemos una sólida ventaja en ese término. Pero de todos modos creo que tenemos que hacer algo así. Por favor, llama a Naruto. Ya va siendo hora de que solucionemos esto. Con eso dicho, creo el conjunto de sellado para el Edo Tensei antes de colocar a un pobre aldeano, que había tratado de matar a Naruto, en su centro mientras a otro le ponía la máscara. Después de llamar a Naruto, Tobirama hizo los sellos para hacer la invocación. Las cenizas actuaron de inmediato recubriendo el cuerpo de su víctima, y de ahí se forma Minato Namikaze. Ni que decir tiene que Tobirama tenía que decir que se sorprenderá. Había llamado a Minato con toda su fuerza, estaba de lo más curioso al respecto en cualquier caso acerca de lo fuerte que se había vuelto, y tenía que admitir que su descendiente se había convertido en una verdadera bestia para ser temida. Veo pequeño que aún no ha perdido esa costumbre de estudiar las cosas incluso si sabes que puedes estar en peligro. Tobirama habló con fuerza, atrayendo de esta manera la atención de su alumno. Ni que decir tiene que incluso muerto vio la sorpresa en Minato porque no había parecido estar preparado para ver a su maestro y abuelo una vez más.
Si te estás preguntando cómo te has escapado del estómago de la parca, permíteme recordarte que fue el clan Uzumaki quien diseñó dicho sello, por lo que no sería nada difícil para ellos anular el sello si sabían cómo lo habías hecho. Además me temo que tenemos que corregir un error importante que cometiste hace 7 años. La voz del mito era tan fría que habría podido congelar el océano incluso. La bella mujer, aunque en madera, estaba mirando intensamente a Minato, que esto hizo que dicho ninja nivel Kage se estremeciera. ¿Qué error cometió antes de que abandonara este mundo? Si había una cosa que él no era, se trataba de una persona de perder el tiempo. Cortesía de las lecciones de Tobirama, que explicaban adecuadamente que él no tenía la más mínima intención de hacerlo en esta situación. Sea lo que sea, podría llegar a ser un verdadero problema si no se andaba con cuidado. Dejaste a tu hijo solo, pedazo de imbécil. Ese niño creció solo sin nadie que lo cuidase. Era odiado y despreciado por la aldea. ¿Qué medidas ha tomado para asegurarte de que él no creciera en un ambiente así estúpido? Mito dejó que su ira estallase, dejándole sentir al hombre todo lo malo que pensaba de él en ese momento. Y era obvio que el hombre en cuestión fue golpeado, ya que tenía una mirada de total incredulidad, como si no se pudiera creer que estaba oyendo. Eso es simplemente imposible. Deja a mi hijo en el pueblo, eso es cierto. Pero tenía un padrino en la forma de Jiraiya, y además de eso Kakashi también estaba allí para cuidar de Naruto. En cuanto a Naruto, fue golpeado por ellos, ¿por qué iban a hacerlo? Le deben la jodida vida. Esto no tenía sentido en su mente. Esto no debería haber pasado. Esto estaba mal. Su hijo no debía crecer solo. ¿Qué demonios había estado haciendo su estúpido de un maestro? Ese niño fue dejado para pasar hambre cada día. Cuando el niño llegó a nosotros estaba claramente con una falta de alimentación. Y desde ese día hemos tenido que vigilar sus sueños. Tiene pesadillas. Tiene malos recuerdos debido a las cosas que le han hecho los miembros de Konoha. Y tenía unos cuantos sellos en su persona, cortesía de Danzo. Mito miró con completa ira al niño que tenía delante. Podía haber llegado a quererlo, pero su estupidez era claramente más bien grande, y esto era eso. No puede ser. Deje a Jiraiya como su padrino. A Tsunade como su madrina. Kakashi fue como un hijo para mí, que este seguro cuidaría de mi hijo como si fuera un hermano. Es imposible que mi hijo sufriera tanto. 10 centavos, que es mentira. No podía creerlo. Esto no podía ser. Esto no debería haber sucedido de ninguna de las maneras. Se suponía que tenía gente que estaba aquí para educar a su hijo en ausencia. ¿Lo habían traicionado tanto sus llamados seres amigos? No creo que entiendas lo que ha pasado. Un Biju ataca tu hogar. ¿Qué pensabas que harían Jiraiya y Kakashi? ¿Creerías en serio que con todo el daño causado Konoha podría prescindir de 2 ninjas de semejante calibre? Eso fue un condenado error estúpido completo. Y Tsunade, deberías de saber que en el momento que oyera de la muerte de Kushina dejaría todo lo demás atrás. Mito se avergonzaba de su nieta. Era una cobarde. Minato guarda silencio. A decir verdad, no había pensado en eso. Una vez más maldijo su condición de llamado prodigio. No pensé. Dio por sentado. Esa era su debilidad más grande. Había dado por sentado que, dada su posición, habría gente que no se atrevería a atacarle. Debería haber esperado un ataque en el momento de nacimiento de su hijo. Era el momento de más debilidad de un Jinchuriki. Se maldijo por completo por su fracaso. ¿Qué pasó con los jefes de clan? Se me hace raro pensar que ellos no estarían de acuerdo con criar al hijo de un Hokage. Especialmente el hijo del Hokage que había salvado sus vidas. En lo que a mí se refiere, sus acciones son preocupantes, al menos desde mi punto de vista, así que explícame qué ha sido de los que se llamaron mis amigos. La ira salía de él por completo. No tendría piedad de los llamados amigos que dejaron a su hijo solo cuando más los necesitaba. Lo que pasó es que tus enemigos vieron una oportunidad. Danzo vio la perfecta oportunidad en ese mismo momento de hacerse con un Jinchurik. Fugaku quería evitar otro ninja potencial tan fuerte como tú, que lo dejó en ridículo. Y así lo mismo. Establecieron que si un clan adoptaba al niño, lo más seguro es que tendrían la confianza de un Jinchuriki, y por tanto sería difícil de evitar una posible rebelión. Tobirama había hecho un poco de investigación después de 2 años, y había aprendido todo esto de las quejas del llamado trío tanque de Konoha, por lo que era lógicamente molesto. Minato se enfureció aún más. Esa gente parecía pensar que se podría salir con la suya. ¡Qué divertido! Parecía que tendría que darle Naruto algunas ventajas contra Fugaku y Ieyasu. Danzo sería más fácil, ya que sabía muy bien a su abuelo como para saber que educaría a su hijo para tener todas las medidas posibles para hacerle daño. Realmente divertido si pasas a pensarlo al menos.
Parecía que sería su hijo el que tendría los medios para hacer sufrir a los dos clanes que más molestias habían sido desde hace mucho tiempo. De todos modos, no te hemos llamado aquí solo para dejarte en claro el error de mierda que cometiste en tu momento. No. La razón por la que te llamamos aquí es porque sellaste solo una parte del Kyuubi en tu hijo. Si queremos que tu hijo se vea sobrealimentado por el chakra del Kyuubi de una sola esencia, necesitamos la otra esencia que tienes. Mito terminó de hablar. Y sonrisamente cuando Naruto llegó. El niño miraba a su padre tanto con una especie de anhelo como con una especie de molestia. No podía vender en mi hijo todo el Biju. Era solo un recién nacido. No hay fuerza de vida lo bastante grande como para manejar el poder del Kyuubi. Sellé solo la mitad de su poder porque era lo único que podía hacer. ¿Qué te hace pensar que es buena idea de sellar todo el poder del Biju en mi hijo Mito? Él miró intensamente a esta mujer. No estaba interesado de ninguna manera en dejar que su hijo sufra algún tipo de mal. Porque su cuerpo es diferente. Solo piénsalo. Desde siempre los ovarios de Kushina recibieron chakra del Kyuubi. Prácticamente fueron bombardeados con dicho chakra, haciendo viables para poder similar al poder del Kyuubi. Luego Naruto fue en el útero materno bombardeado una vez más con el chakra de todo el Kyuubi. Prácticamente su cuerpo se estaba convirtiendo en el recipiente perfecto para el Biju más poderoso. Es posiblemente la única persona que podría recibir el Kyuubi completo y usar su poder sin morir. Tobirama había tenido mucho tiempo para pensar en esto. Minato pensó por un momento. Y luego llegó a la conclusión de que podía tener razón. Es decir, lo que decían era cierto. Los cuerpos de los Jinchuriki, aunque no usaban el Biju, tenían chakra del Biju en sus cuerpos. Prácticamente su hijo había nacido para ser el contenedor del Kyuubi con muchos más beneficios que puntos negativos. Esto era impresionante. Sinceramente jamás en su vida lo había llegado a pensar. Pero eso también podía explicar la mirada desagradable de Danzo. Si buscas pruebas, déjanos decirte lo que sabemos. Creemos que es la mejor solución. De todos modos, lo que hemos podido averiguar es que básicamente Naruto es superior a cualquier niño concebido en nuestros dos clanes. Ni siquiera Mito o Hashirama, que son de los miembros más fuertes destacados, se acercan al potencial que Naruto. Y su chakra es increíblemente más denso y poderoso. Él es el adecuado para el Kyuubi. Tobirama había usado sus pocas habilidades de sensor para poder entender mejor el chakra del niño. Ni que decir tiene que estaba de lo más sorprendido. Ya veo, Naruto, ven aquí. Si lo que ellos dicen es cierto, entonces podrás soportar esto. Él iba a confiar en su mentor y familia, por lo que se acercó a Naruto, pero antes de que pudiera dar un paso recibió un soberano puñetazo en el estómago. Incluso el cuerpo inmortal que tenía sintió el daño y se quejó. Por lo que podía decir, todos los demás habían esperado esto. Supongo que me lo merecía de verdad. Y si soy sincero, creo que has hecho muy poco en lo que comparación me habría hecho tu madre si ella me hubiera pillado de lleno por lo que te ha pasado como vida, mi hijo. Y eso era quedarse corto. Kushina lo más seguro es que lo habría torturado durante días de las peores maneras imaginables, por lo que ella pensaba era hacerle daño a su hijo. No es que pudiera culparla, por supuesto. Siempre me hicieron creer que no tenía padres. Que solo era un monstruo más que no merecía vivir. Que no era nada más que un estorbo y por eso se deshicieron de mí. Muerto de hambre. Golpeado. Y durmiendo en una cama de piedra. Todo este tiempo sufrí porque no hiciste ningún puto plan de emergencia. ¿Cómo podías pensar que eso estaba bien? Naruto miró con ira a su padre. Solo había vivido un año de infierno, pero las palabras que se usaron en ese tiempo aún plagaban sus pesadillas. Naruto. Sé que la cagué. Siempre ha sido mi error. Me confié en lo que se refería a la situación. No pensé que hubiera nadie que me traicionara en ese momento. Es decir, era el mayor activo de Konoha. Un ninja destructor de ejército, por lo que razón que era imposible que alguien dentro de la aldea de alguna manera nos traicionase. Me equivocó. Y seguía sospechando de Danzo por ello. Parecía ser el único que había sacado un beneficio de todo ello. Lo siento, no arregla nada. Pero te perdoné hace tiempo entendiendo que como es natural confiaste en el pueblo. No cometeré el mismo error. Los clanes en Uzumaki no pueden permitirse un líder incompetente o débil solo porque me confié en la gente de Konoha. Ellos deberán demostrar ser dignos de confianza y si no es así no se atreverá a nada por ellos. Konoha podía tener un bonito ideal, pero si la gente dentro de la aldea no hacía todo en su mano para demostrar que merecían esa confianza, él desde luego no iba a matarse por ellos. Minato tuvo que asentir. Konoha era mucho más que solo la población civil.
Pero ellos habían fallado a su hijo. Podía entender perfectamente sus decisiones. Si ellos querían de verdad que Naruto confiase en ellos, tendrían que ganárselo con sudor y sangre. Era comprensible. Naruto era un Uzumaki. Una persona que desde luego no perdona y olvida por las transgresiones hechas a ellos. Mito tenía que estar de acuerdo con Naruto. Konoha había hecho una injusticia. Hacer de chivo a un niño solo porque ellos querían a alguien en quien sacarlo era bastante malo. Por lo que ella entendió perfectamente que Naruto no quisiera tener nada que ver con ellos. Dolía porque después de todo Konoha había sido como una hija para ella, pero podía entenderlo. Tobirama no podía negarlo. Él creía en las decisiones. Naruto seguramente protegería a los inocentes de todo mal, pero él estaba de acuerdo con él en que los que habían hecho su cama debían sufrir las consecuencias adecuadas de sus acciones. Se lo había buscado ellos mismos después de todo. Eran sus decisiones. Era algo que él sabía mejor que nadie. Todo el mundo tiene el poder de elegir. Los ninjas y civiles de Konoha tenían ese poder y eligieron en algunos casos mal, por lo que en lo que a él se refería debían pagar por sus decisiones, por supuesto. Podía no ser bonito y agradable, pero era lo que había hecho bien. De todos modos voy a pasar aquí el Jinkyubi. Naruto, te aviso de antemano. No tengo ni idea de cómo reaccionará el medio Yan a la presencia de su otra parte, ni lo que podrían tratar de hacerte. Mientras estaba sellado en la parca, comprendí que Jin era más de acuerdo a trabajar que luchar, por lo que solo Dios sabe lo que pensara con la presencia de su otra mitad. Tal vez se había equivocado al respecto, y estaba el factor de que como la parte Yin era de la energía mental, seguramente era más análisis y pensadora, mientras que la Yan al ser física era luchadora. Naruto mira intensamente a su padre antes de tumbarse. No sabía qué es lo que tenía que esperar, así que, cuando un sello intrincado cubrió todo su cuerpo, supo que su padre estaba trabajando. Fue solo unos minutos después que empezó a sentir mucho sueño y cansancio. Solo unos segundos después estaba inconsciente, dejando tanto a su padre como a sus mentores solos. Creo que los dos tenéis preguntas, por lo que podéis hacerlas. No sé cuánto tiempo va a permanecer Naruto en ese estado, por lo que creo que merecéis respuestas de lo que pasó en el día que fuimos atacados. Lo más posible es que Naruto reciba la misma respuesta que estará recibiendo del Kyuubi. Era lógico en su mente de responder a las dos únicas personas que seguramente podrían ayudar a Naruto. Solo asintieron, confirmando lo que él había pensado, lo que era una buena noticia en su mente. Paisaje mental. Naruto abrió los ojos. Se encontraba en un alcantarillado. ¿Qué significaba esto? Esa era una buena pregunta en realidad. Porque lo último que recordaba, por supuesto, era haber estado tumbado en el suelo de su casa. Pero decidió que tenía que averiguar qué había pasado exactamente. Por ello se movió siguiendo las tuberías. Las tuberías lo llevarían seguramente a donde sea que estaba lo que era posiblemente la salida o el núcleo. Kurama mientras tanto estaba teniendo una serie de problemas únicos. Para empezar, como primer punto estaba el hecho de que regresaba a estar completo. Eso no era una mala noticia en verdad. Adoraba estar completo. Es decir, tenía el doble de poder. Volvía a ser una bestia de destrucción masiva. Todo eso era bueno. Después de todo, como el Biju más poderoso, necesitaba todo su poder para poder poner en su lugar a la escoria que se atrevió a esclavizarlo. El problema venía sin embargo y sin darse cuenta de que el hombre que había tenido sellada su otra mitad, ahora había convencido de alguna manera a su otra mitad a trabajar juntos. Eso por supuesto es toda una cosa que él no se había esperado de ninguna de las maneras, porque su otra mitad se había dignado a trabajar con el mismo hombre que lo había sellado. Tal vez persistía algún tipo de ilusión o algo en su otra mitad. Razonando se llega a la siguiente conclusión. Bien, primero para empezar es el factor de que su otra mitad había llegado a la conclusión de que no podían ser libres, al menos no por el momento. Su otra mitad se había encariñado con Namikaze y lo consideraba un hombre de honor. Ayudando a que el propio Namikaze pensaba que Hashirama era nada más y nada menos que un completo idiota que merecía ser golpeado de múltiples maneras. Y que no podía salir de aquí porque... varios motivos. El primero es que su otra mitad consideraba que Minato había hecho lo correcto. ¿Qué demonios? Bueno, la verdad es que sí lo había hecho. Había sellado una parte del en el niño porque quería asegurarse por todos los medios que un día el enmascarado pagase. La parte Jin había llegado a la conclusión de que Namikaze sabía lo que hacía y confiaba en que el pueblo le diera una oportunidad a su hijo. Un poco demasiado idealista, pero bueno, Namikaze pensó que la gente sería más inteligente. Vaya. Reconocería que su parte Jin había llegado a una conclusión adecuada.
Es decir, podía comprender lo que Namikaze había hecho y el porqué. Él todavía estaba en el estado de enfurecimiento y por lo tanto si hubiera quedado libre se habría cargado a todo el mundo. Namikaze hizo lo que se esperaba de un líder. Y no podía dejarlo suelto porque había muchas posibilidades de que el tipo de la máscara viniera a por él. Bien, con eso decidido quedó claro que el humano no era un enemigo. Se había ganado el respeto de su parte Jin, así que ya pensaría en qué hacer al respecto de eso, aunque tenía que estar de acuerdo en que su parte Jin podía estar un poco demasiado orgullosa de su llamada amistad, ya que juntos habían prácticamente limpiado el estómago del Shinigami. Ahora con eso pensado quedaba más que claro que tenía que pensar con el niño Uzumaki. Después de todo, el niño Uzumaki no había hecho nada malo. De hecho, había salido tan mal parado como él mismo. Mira, esto es lo bueno de tener de vuelta su mitad Jin, porque él estaba pensando. Él siempre despreciaría a los humanos por el simple hecho de que los humanos trataron de usarlos como herramientas, pero tal vez y solo tal vez podía crear un vínculo con el humano de la misma manera que había tenido cuando solo era su parte Jin con Namikaze. La verdad es que cuando mirabas todo el contexto, más te dabas cuenta de que el niño no era su enemigo. El niño no le había hecho nada malo. Diablos, el niño lo único que podía decir en su contra es que era su Jinchuriki. Y a diferencia de Kusina, no fue uno al que le dieron la opción. Era una completa mierda para los dos cuando pensabas en ello de manera más detenida. No le gustaba que tuviera que ser sellado en un niño, pero desde luego no era tan estúpido como para culpar a un niño por haber terminado siendo sellado. Con eso dicho, decidió en ese mismo momento que él vería si él y el niño podían trabajar juntos. Si ellos podrían ser una buena cosa. Sería una ventaja considerable que tendrían sobre sus adversarios, porque estaba más que seguro de que nadie podría de ninguna de las maneras someter el poder de un Biju junto con su humano. Es decir, sería mucha fuerza combinada y conjunta. Y más aún este niño. Y más aún teniendo en cuenta que él tenía todo su poder. Había una razón por la que era el Biju más poderoso de todos. Con eso pensé que lo mejor que podía hacer en ese mismo momento era ver cómo podía hacer que el niño viniera. Al menos pensó eso hasta que vio al niño enfrente suya. El niño había llegado hasta él sin ningún problema. Parecía que no había tenido del todo su mente consumida por el chakra yan de su ser. Al menos no era un mocoso gritón y estúpido que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Eso era muy importante. Naruto presencia al Kyuubi y solo podía tener unas pocas palabras. La primera de ellas es que la criatura era simplemente magnífica e impresionante. Un verdadero símbolo de poder y fuerza. Podía ver mejor porque la gente se refería al Kyuubi como el más poderoso de los Biju. Su presencia era impresionante. Estaba seguro de que no había nada ni nadie que pudiera llegar a estar en el mismo nivel de poder que dicha presencia. Y si era sincero, eso un poco lo asustaba, ya que después de todo él era el contenedor de dicha potencia pura de poder. Kurama tenía que admitir que el niño tenía bolas. Tenía realmente bolas porque estaba demostrando que podía estar en su presencia. Aunque había rebajado su presencia al máximo posible, aún tenía suficiente presencia como para incluir el poder de una de sus colas, nada más y nada menos. Muy interesante a decir verdad que el niño pudiera resistir su presencia. Parecía que no le había tocado un contenedor débil. Así que eres el más poderoso de los Biju. Tengo que admitirlo, si esta es solo una fracción de tu poder, eso te convierte en posiblemente la existencia más poderosa que existe en este mundo de todos modos. Naruto tenía que admitir que la presencia del Kyuubi era fuerte, aunque fuera solo la parte que sentía. Decía mucho del control del Biju, si podía de alguna manera controlar la salida de su poder para no tenerlo asustado. Y tú eres un niño humano de lo más interesante. Una cosa de la que nunca me habría imaginado de ver. Un niño humano con todo el potencial que tienes. Debo admitir que hace que mi sangre se llena de emoción por todo lo que puedes llegar a ser capaz. El Biju admitía que el niño era interesante. No muchos podían soportar estar en su misma presencia. Eso decía mucho del potencial del niño en lo que a él se refería, al menos, ya que era bastante obvio que el niño era una cosa completamente diferente. Bueno, he tenido que sobrevivir unos años a la locura de Konoha. Eso puede hacer que una persona cambie considerablemente, en verdad. De todos modos, estoy aquí para saber una cosa: ¿podemos trabajar juntos? Creo que juntos podemos sin ninguna duda llegar muy lejos y más fuertes de lo que nadie se puede llegar a imaginar ni siquiera. Naruto miró al Biju interesado por saber cuál sería su respuesta sincera. O una pregunta interesante. No tengo nada en contra de ti, Naruto. Las únicas personas contra las que tengo algo son Hashirama Senju y Madara Uchiha.
Incluso semi-acepto a mis anteriores Jinchuriki. Tú eres el único que jamás ha tenido culpa en nada de esto. Kurama estaba decidido a entablar esta conversación como un ser civilizado al menos. Sin embargo, soy un ser orgulloso niño. Soy el más fuerte de los 9 Biju. No puedo dejarte de ninguna manera que uses mi poder si al menos no me das una demostración decente de que eres más que capaz de manejarlo adecuadamente. Este es mi trato, niño. Te ofrezco someterte a pruebas para ver si eres capaz de usar el poder que me pertenece. Supera las pruebas y a cambio te dejaré usar mi poder, o al menos lo que te ganes en usar. Era la mejor oferta que le podía dar al niño al menos. Sueña justo. No puedo esperar que me dejes usar tu poder sin que tenga consecuencias. Estoy de acuerdo contigo en ello, por lo que estoy más que dispuesto a someterme a tus pruebas cuando me indica que deben ser hechos. ¿Te parece bien? Naruto tenía que decir que la oferta del más poderoso de los Biju era una oferta bastante buena en realidad. La capacidad de usar su poder sin ninguna duda era algo por lo que muchos seguramente matarían y él estaba teniendo una oportunidad de usarlo. Bien, Naruto Uzumaki. Te has ganado el respeto por el momento. Un día, no hoy ni mañana, te someteré a tu primera prueba por el poder, la primera cola. No esperes que sea fácil ni sencillo, niño. Será duro y posiblemente doloroso. Supera la prueba. Demuestra que estás por encima de los demás. Hazles ver a todos que eres de verdad un verdadero guerrero. Y con eso dicho, expulsó al niño del paisaje. Tenía que pensar en muchas cosas. Lo que sin embargo era cierto es que todo esto iba a ser de lo más divertido, al menos para él. Mundo real, mientras Naruto había estado en su mente dialogando con el más poderoso de los Biju, los 3 ninjas veteranos estaban teniendo su propia conversación. Ni que decir tiene que el hecho de que había por ahí un Uchiha pícaro que de alguna manera sabía cómo controlar a los Biju era una amenaza del más alto nivel en verdad. Otro aspecto importante a tener en cuenta era el factor de que además poseía una técnica de espacio-tiempo bastante peligrosa. Tobirama frunció el ceño por completo al solo pensar en semejante poder. La capacidad de técnicas de espacio-tiempo es casi ilimitada. Él mismo era un maestro de algunos jutsu de tipo espacio que estaban basados en Fuinjutsu, pero este único poder podía llegar a ser considerado una amenaza clase S, aunque viendo obviamente que Minato había descubierto tan rápido su debilidad, significaba en pocas palabras que tenían una oportunidad brillante de ponerle fin. No. Tobirama tenía que saber perfectamente que esto significaba sin ninguna duda de que tendría que entrenar adecuadamente a Naruto para estar más que listo para el combate contra esta persona. Sería la mejor forma de tener esto solucionado lo antes posible. Si pudieran descubrir una forma de eliminar dicho ataque espacio-temporal, eliminarían posiblemente la mayor parte de todo el poder ofensivo de su enemigo. La buena noticia detrás de todo esto, sin embargo, era que se trataba de un ataque del Mangekyo. Mito considera las cosas. Un jutsu así era peligroso en la realidad. No solo peligroso, sino que además de eso estaba en manos de un claro loco y demente. No podía permitirlo. Trabajaría en un jutsu para eliminar por todos los medios en deshacerse de dicho jutsu. Sabía que podía ser realmente algo difícil de hacer, pero no era imposible. Solo una complicación, pero con el tiempo suficiente ella sabía que podía llevar a cabo. Eso, y bueno, estaba el factor de que el jutsu en cuestión exigía, según Minato, estar en el plano físico en algunos momentos, por lo que solo tenían que diseñar un sello de área que impida que salga del área, nada más. Por ello ella pensó detenidamente en cómo trabajar esto. Por supuesto no era tan tonta como para pensar que se podía lograr de la noche a la mañana, pero ella estaba plenamente segura de que se podía hacer algo realmente con un poco de trabajo adecuado, pero si solo era crear un sello que impide saltar de un plano o dimensión a otra, estaba segura de que podía trabajar en ello. Eso es todo. El día del ataque del Kyuubi alguien nos vendió. Si tengo que ser una persona de apostar, diría que fue Danzo el que nos vendió para poder de alguna manera deshacerse de mí y tener acceso a mi hijo. Las únicas palabras que puedo emplear es que no tengo ninguna manera más que para evitar que esto pase, aunque viendo que Naruto ha sido atacado por la gente de Konoha y especialmente los clanes, puedo ofrecerle algo de valor incalculable. Minato tenía un plan malvado para asegurarse por todos los medios que los que habían abusado de su hijo pagasen con sangre por sus acciones. No te preocupes. Tanto Mito como yo nos aseguraremos de que el jutsu en cuestión sea eliminado como una amenaza por completo. ¿Pero qué es lo que has planeado para los Hyuga y Uchiha? Tobirama tenía la sensación de que Minato tenía un plan para tratar con aquellos que más lo habían ofendido.
Era más que claro como el agua que dicho hombre no iba a tener piedad de sus enemigos. Si tengo un medio. Desde aquel día en que me explicaste cómo de cabrones podían ser los dos clanes y tratarían por todos los medios de robar mis secretos, ya sea con el Sharingan por los Uchiha o los Hyuga tratando de encasquetarme un matrimonio político, diseño un sello muy especial, un sello para bloquear los poderes de ambos ojos oculares. Minato vio con una sonrisa como ambos ninjas veteranos se sintieron muy interesados en eso. Fue un trabajo conjunto de Minato y Kushina, por supuesto. Interesante. Con esa información lo más lógico es que si los Hyuga lo descubren, se sentirán ofendidos por el hecho de que están perdiendo uno de sus llamados poderes únicos. Muy divertido. Y los Uchiha no me extrañaría que intentesen destruir el conocimiento de ese sello, ya que amenaza su superioridad de combate. Tobirama jamás pensó que se sentía tan orgulloso de su alumno como lo estaba de Minato en ese momento. Pensé en todo lo que me ha enseñado mentor. Pensé en que los Hyuga y los Uchiha confiaron demasiado en sus llamados benditos ojos. Qué mejor manera de destruir sus creencias que destruir el poder de sus ojos, por supuesto. Minato se enojó al ver que su maestro estaba tan contento con eso. Era más que claro que Tobirama estaba de acuerdo con sus acciones y por supuesto él mismo lo estaría. Simplemente perfecto en la mente de Minato, lo cual era una posible ventaja futura en el plan de Konoha, volver a estar bajo control Senju Uzumaki. Fue en ese mismo momento que Naruto se despertó. Estaba algo desorientado, pero al mismo tiempo tenía esa sonrisa como si hubiera conseguido una gran victoria sobre un enemigo infalible. Y todos ellos entendieron en ese mismo momento que Naruto había tenido que conseguir algo del más poderoso de los Biju. Una buena noticia si tenías que decir en verdad. Más aún para Minato, sabiendo que el poder del más poderoso de los Biju podía estar a su disposición. Veo que la bella durmiente se ha despertado por fin. Dime, Naruto, ¿por qué no vas al parque a ver si algo pasa? Estoy sintiendo muchas emociones negativas allí y no me fío de lo que sea que puede estar pasando, y viendo cómo es un lugar para niños creo que lo mejor es que vayas. Lo que Mito no iba a decirle es que ya sabía lo que pasaba. Tenía una fuerte red de vigilancia por medio de sellos implantados en Konoha. La razón por la que enviaba a Naruto allí es porque sabía que esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla ser. Naruto frunció el ceño. Esto era raro. Rara vez le pedían que hiciera algo como esto. Quería que se mantuviera lo más oculto posible para asegurarse por todos los medios de que no era descubierto por nada ni por nadie, pero si esto era verdad, su abuela Mito debía de saber algo realmente valioso. Viendo que no tenía nada que perder, él estaba de acuerdo con hacer esto, por supuesto, y solo Dios sabe lo que sea que su abuela haya tramado. Konoha. Parque Central. Naruto no tarda en llegar al parque. No fue difícil en verdad, ya que el lugar estaba ridículamente bien cerca del hogar de los clanes. Era principalmente el lugar donde los niños de los clanes se reunían para socializar. Una idea muy buena. Es decir, que la mejor forma de crear alianzas se había demostrado que era a través de los niños. De todos modos, Naruto mira intensamente el lugar desde las sombras. El lugar estaba desértico, ya que después de todo eran las 7 de la mañana y sabía que ningún niño se levantaría a esa hora de ninguna manera. Naruto miró intensamente vigilando cuando se dio cuenta de un pequeño detalle. En un banco había una niña pequeña. Seria de su edad. Una niña, y de lo que podía ver con su vista, la niña tenía señales de abuso físico importante. No queriendo dejar a un niño inocente tirado como basura, Naruto se acerca a la niña para saber qué es lo que pasaba. Lo primero que se dio cuenta es que era una Hyuga. ¿Cómo lo supo? Por el sello que tenía en la frente. Era un sello de esclavitud que sabía era solo usado por los Hyuga. Naruto usa su chakra para sentir el cuerpo de la niña. Lo primero que sintió fue que ella tenía cientos de golpes en su cuerpo. Todo ello parecía con el objetivo de cerrar su sistema de chakra e impedirle por todos los medios volver a usar chakra en la vida. Naruto sabía que la niña no sobreviviría a ello. No sabía exactamente qué hacer, pero decidió que tenía que salvarla, así y empezó a enviar por el cuerpo de la niña su chakra. O al menos eso fue, hasta que un segundo después la voz de Kyuubi se hizo eco en su mente. ¿Por qué intentas salvarla, Naruto? No voy a negar que un niño nunca ha hecho daño a una persona, pero debes saber que si la salvas, todo el clan Hyuga te perseguirá por todos los medios, queriendo hacerte daño por haber impedido que lo que ellos han planeado suceder. Kurama estaba interesado en saber la respuesta de Naruto. No tengo la intención de dejar a una persona morir si puedo salvarla, y esa persona no es responsable de ningún pecado contra mi persona. Por el amor de Dios, es solo una niña de mi edad.
Ella no puede haber hecho nada malo en realidad a este mundo para recibir semejante paliza y sin embargo las bestias que viven en este pueblo o al menos los Hyuga le han hecho este daño a ella. Naruto podía ser un verdadero cabrón, era un ninja entrenado por uno de los Kages más viciosos conocidos, es comprensible, pero si había un detalle que a él no se le escapaba de ninguna manera es que esta niña no era culpable de nada malo. ¿Oh? ¿Y no te importa cabrear a todo un clan? ¿No te importa llenar de ira a toda esa gente? ¿No te importa hacer que se conviertan en tu enemigo? Porque afrontamos los hechos si esta niña está así es por los miembros de su clan. El sello tú mismo lo sabes es el sello usado por el clan. Y los golpes que tiene sentido con su escaneo son los del clan. Si la salvas te estarás convirtiendo en enemigo de todo un clan. ¿Quieres eso de verdad? Esta era una excelente oportunidad para ver si él podía ser capaz de enfrentarse a la ira del clan Hyuga. Me importa una jodida mierda lo que los Hyuga piensen. Me importa una jodida mierda si ellos me consideran su enemigo. Porque en el momento que solo piensen en dar un paso hacia mí solo por esta absurda venganza, yo me aseguraré de recordarles que en este mundo hay cosas más aterradoras que unos putos ojos blancos así como un puto golpe. Les recordaré el significado de la palabra poder. Naruto deja que todo su instinto asesino se despliegue. Si hubiera habido alguien cerca se habría asustado. Aunque si se hubieran fijado más detalladamente habrían visto ciertas cosas interesantes pasar en el parque jajajajaja sí. Eso es lo que quería. Un digno Jinchuriki. Alguien que si es necesario caminara por el camino de la carnicería. Sí. Esta es la razón por la que tanto me gusta Tobirama Senju. Ese era un hombre que no tenía ningún problema con matar a más de 1000 personas si con ello conseguía entregar el mensaje adecuado a los demás. Y Mito no contaba porque todavía estaba cabreado con ella por ser responsable del ser sellado. Y ante la sorpresa de Naruto una cola de energía naranja rojiza se manifestó y empezó a adentrarse en el cuerpo de la niña. Naruto sintió todas las heridas de la niña sanarse. Diablos, incluso sintió la sellada roja de chakra volver a activarse. La niña dejó de temblar en el dolor obvio por lo que le había pasado y siguió durmiendo. Era obvio que Kyuubi había liberado a la niña de las heridas, pero eso hacía que Naruto se preguntase qué estaba pasando exactamente por la mente del más poderoso de los 9 Biju. Esta niña tiene algo que me llama Naruto. Llámalo un espíritu fuerte. Cualquier persona se daría cuenta de ello si le hubieran dado lo necesario. Es obvio que su familia le había dado la espalda. Por lo que al hacer esto no solo estamos consiguiendo una gran lealtad cortesía de la niña, sino que tal vez podría ayudarla seriamente. Kurama podía decir que la niña era fuerte. Seguía con vida a pesar de haber sido tan brutalmente golpeada, lo que decía mucho de ella. Una niña tan fuerte no puede ser dejada morir. Debe ser recompensada y eso es lo que él hacía. Sin embargo, cuando su chakra entró más en contacto con la niña hizo algo que el Kyuubi de verdad no esperaba. Se adaptó. Esto haría que cuanto más grande creciera la niña más fuerte se haría. Músculos y huesos más fuertes. Reservas más grandes y mejores condensadas. Él se pregunta por qué pasaba esto pero no se lo diría a Naruto. Sería divertido verlo con una considerada rival contra él. Tal vez su cola también ayudaría a la niña en algo de poder. Quizás la ayuda a ver esto de mejor manera. Poco sabían tanto Naruto como Kyuubi lo que esto significaría. Konoha. Complejo Senju, Naruto trajo consigo a la niña. Estaba claramente disgustado y le había pedido a Tobirama un lugar adecuado donde explotar. Lo había llevado a la sala de entrenamiento privada del clan que era el subterráneo. Naruto aún no había ido allí. Era un lugar diseñado para las grandes capacidades destructivas. Tobirama al parecer había visto venir la explosión de ira en Naruto cuando trajo a la niña consigo. Naruto había condensado todo su chakra en su puño. Toda su ira. Toda su rabia y lo lanzó hacia adelante. Era un golpe realmente poderoso. Tobirama no tenía ninguna duda de que Naruto habría podido romper con un golpe así un buen edificio seguramente. Demostró su ira. Una ira que no estaba equivocada. Una ira acertada de verdad en lo que a Tobirama se refería. Y él sabía que si esa ira no salía de su sistema en ese mismo momento algo malo podía pasar de verdad. ¿Qué podía haber visto el Kyuubi que no quería forzar su salida? De los informes que tenía de muchos Jinchurikis era bien sabido que muchos de ellos tenían este problema en cuanto a que sus bijus siempre intentaban escapar. Él estaba interesado acerca de lo que podía haber pasado exactamente en lo que se refiere al niño no tener ese problema en cuestión. Decía mucho del niño y de su nueva relación con el biju.
Su mayor preocupación al respecto de entrenar a Naruto había sido esto. Por el momento desde los 5 años solo lo habían entrenado en control de chakra y sellado básico. Querían esperar hasta los 8 años para empezar el entrenamiento más serio. Darle una oportunidad de no tener que sufrir un entrenamiento como el que ellos habían sentido. Y viendo cómo la academia empezaba a los 8 años de edad pensó que era un juego justo. Casi podía imaginarse las caras de otros niños llenas de ira por Naruto recibir una formación mejor que la de ellos. Sabía que siempre habría celos y otras emociones como estas. Tenía que asegurarse de que Naruto de ninguna manera se destacase. Sabía que si un niño sin las condiciones adecuadas se destacaba levantaría muchas preguntas. Si se establecían estas preguntas lo más seguro es que habría serios problemas. La gente sería más vigilante. Y eso era un problema real. Naruto tenía mucho potencial por explotar. Si el niño se daba cuenta o no, lo más seguro es que sobresaliera a menos que le establecieran que no lo hiciera. No quería que nadie supiera acerca del control de habilidades que tenía. No quería que ni los jefes de clan ni nadie sospechase acerca de él. Ya tendrían bastantes sospechas cuando se dieran cuenta de que en realidad él había desaparecido por 3 años. Eso y que también por supuesto sabía que si la gente lo veía como una amenaza había muchas posibilidades que tratasen de atacarlo. Sabía que había muchas posibilidades de que la gente tratase de hacerle daño por el crecer más fuerte. Los aldeanos habían demostrado tener 0 habilidades de ser inteligentes, o al menos eso es lo que él pensaba de los aldeanos de Konoha. Es lo único que podía decir acerca de ellos para describirlos en cuanto a por qué eran tan increíblemente estúpidos. Con eso dicho, él sabía que esta era la única oportunidad de poder defender a Naruto efectivamente de los que serían una amenaza para el niño. Empezando por Danzo. Aunque a juzgar por la mirada de Minato antes de que se fuera hace unos minutos sabía que Danzo iba a ver su poder militar considerablemente reducido. No era un problema serio en lo que a él se refería. No. Danzo por el momento se liberaría de enfrentar la traición contra el Kage de su pueblo. Por el momento. Pero nadie dijo nada de que el hombre no viera un poco de castigo. Y ya que parecía atesorar tanto a sus ninjas léase con claro sarcasmo, ya que según él no eran nada más que herramientas prescindibles que podían ser sacrificadas a su discreción personal, él pensó que sería adecuado enseñarle una valiosa lección acerca de lo que se podía hacer en ocasiones y lo que no se podía hacer de ninguna de las maneras. Naruto miró con ira. Incluso aunque había soltado toda su fuerza, eso no lo satisfacía de ninguna de las maneras. No le gustaba. No le gustaba el hecho de que una niña como él había sido tratada así. Pero lo que más le dolía era que había sido su propia familia la que había hecho esto. ¿Qué clase de putos bárbaros le hacen eso a su propia familia? No le extrañaría mucho si de repente algo empezara a pasarle a los Hyuga, pero él tenía que ser paciente. Pero se lo prometió a sí mismo. El clan Hyuga iba a pagar. Parecían tratar mucho con ciertas cosas. No parecían tener ningún problema con la esclavitud de su familia, y desde luego ellos parecían muy bien con hacerle daño a su familia, por lo que en la mente de Naruto ellos se habían ganado el primer bote para ser castigados brutalmente por él. Cuando llegase el momento les daría un adecuado mensaje. Naruto estaba más que decidido a lo que él haría. Él les daría el mensaje de sus vidas. Él les daría el momento en que aprenderían que ellos solo eran meras ovejas en comparación con los verdaderos lobos. Él les enviaría un recordatorio de lo que significaba la palabra poder. Eso es lo que pasaría sin ninguna duda, y que esperaba que sirviera para que no volvieran a cometer este mismo error. Y no le importaba en lo más mínimo el daño. No le importaba que le pasase a la gente que estaría en medio. Cualquier persona lo bastante estúpida como para apoyar esos ideales. Cualquier persona lo bastante tonta como para dejarlos ser. Eso era algo que él se aseguraría de enviarles como mensaje de que no lo iba a olvidar. Esta gente aprendería, ya sea por las buenas o por las malas, que el maltrato de los miembros de clan no debería de ser así. Sintiendo que su ira se calmaba, él miró atentamente a su sensei. A su familia. Tobirama incluso como marioneta tenía una increíble cantidad de control emocional. Pero en esos ojos se podía ver. Se podía ver su ira. Su rabia. Sus ganas de atacar a los Hyuga. Tobirama sabía mejor que nadie lo que era la familia. Había perdido familia, había enterrado familia y había vengado familia. Había ayudado a crear Konoha porque el sueño de su hermano le parecía justo. Un lugar donde los niños no tengan que temblar de miedo ante el futuro. ¿Cómo podían? ¿Cómo podía un clan hacerle eso a su propia familia? ¿Es que no entienden por lo que se fundó Konoha?
¿Es que solo entienden de lo que es esta tarea en sus mentes y ya está? Naruto dejó que un poco más de su ira llenase su ser. Esta ira era de justicia. Una ira justa que quería consumir en sus llamas a todos aquellos que eran responsables del dolor de una persona. Una ira que amenazaba con quemarle el pecho a menos que la dejara salir. Desgraciadamente Naruto, la vida no es justa o bonita. En ocasiones hay cosas buenas, no lo voy a negar. Pero en muchas otras ocasiones la vida es mala. La vida es cruel y sádica en ocasiones, o más bien son los humanos los que la hacen así por desgracia. Creo que la razón de por qué el clan Hyuga actúa de esta manera es porque no ven una amenaza directa a su poder. Tobirama había sido un hombre jugador de la política y sabía que uno solo se atrevía a hacer las cosas cuando éste se veía con el poder. Lo que quiero decir, Naruto, es que ya ves, cuando se fundó Konoha, los dos clanes más poderosos e indiscutidos eran Uchiha y Senju. Los Hyuga, aunque fuertes, no se podían comparar a nosotros de ninguna de las maneras. No tenían la más mínima oportunidad. Eran débiles en comparación con nosotros en muchos sentidos. Pero la locura de Hashirama nos golpeó e hizo mucho daño a nuestro clan, por desgracia. La locura de Hashirama había llevado a la caída de los Senju en su mente. Cuando el clan Senju perdió su posición como los más poderosos, la lucha por el poder comenzó, y debido a su situación de aliados personales del Daimyo, así como al mismo tiempo ser un clan numeroso y con recursos, los Hyuga se convirtieron en un poder impresionante. Con eso creo que puedes entender hasta dónde va. Ellos se consideran sublimes y cualquiera que está en contra de sus formas de hacer las cosas es una amenaza a ser tratada. Desgraciadamente era así como funcionaban las cosas. Así que la única razón por la que estos imbéciles de mierda se salen con la suya es por el simple hecho de que piensan que no hay nadie que los puede pelear en sus combates de política, ¿no es así? Vaya mierda. Se supone que somos shinobi. Somos guerreros y sin embargo esta gente lo que me parecen es más que nada una panda de débiles que se esconden detrás de los más fuertes que ellos. En lo que se refería a Naruto, no eran nada más que una vergüenza. Sí. Tu padre podría haber cambiado eso perfectamente. Tu padre era mucho más que un manejador de mi técnica más mortal, así como su llamado Rasengan. Cualquiera que era lo bastante competente como para hacerlo luchar podía decir que su manipulación de viento y rayos podía convertirlo en una verdadera bestia casi imposible de ser cuestionada de ninguna de las maneras. Minato había sido un ninja más que poderoso, no solo por sus jutsu anti-ejército, sino también por el hecho de que era muy hábil dominando los jutsu de destrucción masiva y de uno a uno. Tu padre tenía mucho más que solo el pedigrí que los habría superado. No solo eso, sino también tenía el verdadero poder y la fuerza. Tenía la capacidad para moldear el mundo a su antojo. Él habría sido la estrella que iluminaría el cielo de Konoha y habría impulsado a más gente a convertirse en mejores ninja. Por eso su muerte ha sido un golpe bastante desagradable para Konoha. Era una mala cosa. Perder a un ninja tan realmente competente era considerado una verdadera mierda en estos momentos. Los Hyuga como los Uchiha se habrían visto superados por él. Añade a eso el sello que ha diseñado que hace que ninguno de los ojos puede afectarle y tienes el ninja definitivo a usar contra Konoha. En pocas palabras, Minato habría sido la única persona que, si decía a esta gente que se comportase, ellos no tenían más remedio que obedecer. Y lamentaba mucho la muerte de Minato por todo el potencial que podría haber traído a la aldea. Naruto frunció el ceño. Una vez más todo parecía demasiado conveniente. Su padre habría sido una amenaza para numerosos poderes y esto había pasado. Es realmente malo en verdad y un indicativo de que, en pocas palabras, Konoha tenía alguien dentro que buscaba controlarla y estaba eliminando a todos los que podían ser una amenaza en ese sentido. Los Hyuga estaban dentro de la ecuación de alguna manera. Se habían aprovechado de ello demasiado bien como para no estar metidos en esto. Y los Uchiha también. Esto es demasiado conveniente. Esto ha pasado porque un grupo de gente ha trabajado en equipo para ello, o al menos así lo parece desde mi punto de vista. Quiero decir que el clan Uchiha y el Hyuga no querían a mi padre en el poder. Danzo tampoco lo quería en el poder. Y entonces mi madre en su momento de más debilidad es asaltada y se desata la mierda que sucedió. ¿Coincidencia? No lo creo. Naruto había llegado a esta conclusión rápidamente. ¿Cómo es que nadie más había llegado a ello en realidad? Veo que te has dado cuenta. Lo que dices es cierto. Alguien quiere a Konoha lo más débil posible. Si tengo que hacer una apuesta en todo esto, diría que el que atacó a Konoha tenía planes a largo plazo. Sabemos que tiene que ver con el Biju, por lo que la mejor pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué puedes conseguir con un Biju? Tobirama tenía que reconocer que esto era un serio problema que tenía que ser atendido lo antes posible.
Y como tú mismo has dicho, posiblemente tiene alguien en conveniencia. Pero no el Hyuga. El Hyuga jamás haría algo como esto por el simple hecho de que los Hyuga buscan el control. Lo que pasó el día de tu nacimiento va en contra de lo que ellos quieren. Es claramente alguien de los otros dos, Danzo o Uchiha. Pero teniendo en cuenta toda la tensión de los últimos casi 8 años, diría que no fueron tampoco los Uchiha. Eso solo deja una opción, Danzo. Y él estaba seguro de que ese bastardo no solo tenía algo que ver con todo esto, sino que coincidiría con sus planes propios. Naruto, si lo que tu maestro dice es cierto, déjame responder. Solitariamente un solo Biju no tiene que ganar nada más que una fuerza de destrucción masiva andante. Eso es en solitario. Pero si los 9 Biju son juntados, coincidiendo en una sola cosa, entonces hay algo que sucede, y es que será liberada una bestia. Una bestia que hace que los 9 Biju parezcan mansos, el Kyuubi. Kurama había escuchado atentamente lo que decía el Kyuubi y tembló un poco. Kyuubi, ¿qué es lo que sabes del Kyuubi? Es decir, no solo su capacidad destructiva sino sus habilidades generales. Porque cualquier habilidad que tenga que me puedas decir nos podría dar una considerable ventaja para saber más o menos los motivos por los que esta persona querría a los Biju. Naruto se preguntaba si la persona quería el Biju por todo su poder destructivo o una habilidad más. El Kyuubi es la unión de los 9 Biju, sellándonos dentro de una estructura conocida como el Gedomazo. Su poder es tan grande debido a que es la unión de los 9 de nosotros, lo que le da una amplia ventaja destructiva. La única forma de controlarlo es por medio del poder de los ojos míticos del Rinnegan. Primera explicación: poder. El poder de dicho bicho sería tan grande que podría prácticamente hacer pedazos a casi cualquier cosa. Pero la pregunta que tú estás haciendo es más bien, ¿cuál es el poder que él puede entregar? El Kyuubi puede crear las raíces del árbol del mundo e impulsar sobre una luna llena un genjutsu conocido como Tsukuyomi infinito, metiendo a las personas en un mundo de fantasía única, engañando a la realidad. Y ese puto genjutsu era una verdadera pesadilla en la mente de Kurama, porque era una verdadera amenaza para el mundo libre. Naruto frunció el ceño. La idea de ser controlado de esa manera lo hacía querer soltar tantos improperios que haría seguramente a cualquier pensar en qué tipo de vocabulario tenía. Un genjutsu que tiene la capacidad de controlar el mundo entero. Una vez supo esto, se lo transmitió a Tobirama, que creció considerablemente preocupado por dicha información. Esto es un serio problema. Coincide con los planes que pensábamos que podía tener en mente este tal Tobi. Es claro como el agua que ese hombre buscaba el Biju en ese día nada más para obligar a Minato a sellarlo en ti y debilitar al máximo a la aldea. Una ventaja que ha sacado bastante provecho. Aunque es obvio que Danzo no sabe acerca de ello, porque de haberlo sabido sabríamos de otros movimientos similares. Era un serio problema, a decir verdad que tendría que zanjarse lo antes posible. Tobirama sabía lo que esto significaba. Él había planeado seriamente no ser excesivamente duro para hacer que Naruto tenga un poco de más vida de lo normal. Pero había aprendido por desgracia que la mejor manera de resolver esto era por medio de convertir a Naruto en un shinobi de alto nivel lo antes posible. No quería hacerlo de verdad. Quería que él disfrutase de un tiempo no tan centrado en lo que significaba ser un shinobi, pero no era estúpido. Naruto conocía la mirada de Tobirama. La tenía cada vez que estaba pensando en algo que no le gustaba. Si él tenía que apostar, estaba seguro que tenía que ver con el hecho de que Tobirama no quería comenzar tan en serio su entrenamiento. Pero ese ya no era un modo de pensar. Ya no era una opción viable, por desgracia. Tobirama lo necesitaba lo más fuerte posible. Y él se aseguraría de crecer lo más fuerte posible. Naruto, después de que decidamos qué hacer con la jovencita niña Hyuga, vamos a ponerte los sellos. Parece que no podemos relajarnos y que tenemos que aumentar considerablemente tus niveles de habilidades. Pero antes de que digas nada, déjame tener algunos puntos más que claros para tu persona. Tobirama miró a su bisnieto con una mirada muy seria. Nadie debe saber el alcance de tus habilidades. Nadie debe sospechar que eres más fuerte de lo que pareces. Tienes que ser como un fantasma y una sombra. No dejes de ninguna manera que nadie sepa que eres un ninja tan capaz cuando ellos te cuestionen. Tienes que parecer una persona decente pero que no se destaque. Si te quedas en la parte inferior, la gente te menospreciará. Si te pones en la parte superior, te temerán. Quédate en el centro y nada malo pasará. Tobirama sabía que la mente de Naruto tenía que estar pensando a más de 1000 km/h, pero él sabía de lo que hablaba. Naruto pensó claramente en lo que decía Tobirama y no podía negar que lo que decía era muy cierto. Si la gente sabía de sus habilidades, habría histeria colectiva.
La gente llamaría por su cabeza pensando que él era una amenaza y tratarían de matarlo. Naruto tampoco quería quedarse en la parte de abajo porque pensarían que podían meterse con él. No. Él tenía que ser una persona capaz y decente pero sin mostrar sus habilidades generales. Bien, Naruto. Ahora quiero que vayas a ver a Mito. Estoy seguro de que habrá terminado de tratar a la niña. Una vez sepas eso pensaremos en qué hacer exactamente al respecto. Si la dejamos en el hospital así como así sus días están contados. Es obvio que los Hyuga habían querido que la niña muriera. Si la quieren muerta y se enteran de que está en el hospital lo más seguro es que enviarán a un asesino para matarla. Con eso dicho la marioneta usando un poco de chakra se fue dejando a Naruto pensando tranquilamente en lo que podía hacer para ayudar a la niña en cuestión. Naruto se curó antes de ponerse en marcha. Sabía que Mito tenía que estar haciendo algo realmente importante por lo que avanzó con tranquilidad. No quería molestarla cuando estaba en medio de alguna de sus tareas. Ella podía ponerse realmente de mal humor si alguien la molestaba cuando ella estaba trabajando y Naruto podía ser muchas cosas pero una persona que la molestaría cuando ella estaba en algo así no lo era. Pasa adelante Naruto. Si te estás preguntando qué es lo que estoy haciendo es que voy a entrar en su mente para poder ver qué demonios le ha pasado a la pobre niña. Podría ser material bastante efectivo en realidad para poder saber cómo tratarla de aquí en adelante. Ella miró con cariño a su alumno que avanzó con vergüenza cuando se supo que ella lo había pillado tan fácilmente. De verdad era muy divertido jugar con él. Ella se cuestionaba qué es lo que podía estar pensando en hacer el Biju. Él jamás ayudaría a un humano. Estaba en contra de su mente. Aunque claro ella solo pensaba eso porque él había dejado en claro que no quería saber nada de ella. Podía entenderlo. Tanto ella como Kusina eran responsables directas del ser sellado. Él podía entender que el niño no estuviera en su lista porque después de todo él no había hecho nada para ser sellado. ¿Cómo crees de malo que fue para ella Mito-sensei? Naruto estaba preocupado de lo que sea que le haya pasado a la pobre niña. Todavía no podía concebir que esto hubiera pasado a una persona de su edad que creciera en un clan. Casi habría pensado que amarían a la niña por ser su hija y por ser sobre todo una niña inocente que no había hecho ningún mal a nadie. Se podía decir que era imposible. Si soy sincera creo que es peor de lo que imaginamos. Esta niña tiene heridas más de antes. Es como si la hubieran estado torturando durante años. Parece que se cansaron de jugar con ella e hicieron algo para eliminarla por completo. Mito tenía que controlarse para no lanzar un ataque contra el complejo Hyuga. No se contendría con nadie allí. Si descubría que nadie la había ayudado, que Dios salve a toda esta gente porque desde luego ella no haría nada para salvarlos. Empezaremos el viaje a sus últimos recuerdos y ver qué ha pasado exactamente allí. Después de eso veremos si ellos la han torturado por más tiempo. Después haremos un serio trabajo en la eliminación de los dos sellos que hay en ella. No dejaré a esta pobre niña de ninguna manera ser marcada como el ganado. Y ella se aseguraría por todos los medios que el clan Hyuga viera en el error de sus caminos. Y si te estás preguntando acerca de los sellos, por un lado está el sello maldito del clan Hyuga. Por otro lado hay un sello en ella que hace algo de lo más desagradable al suprimir la mente de la gente. En pocas palabras querían asegurarse de que un Yamanaka no podía aprender que fue de ella si la escaneaban o lo que sea. Brillante y al mismo tiempo un trabajo de principiante. Con eso dicho ella tocó la mano de Naruto antes de activar el sello. Solo esperaban no ver algo realmente malo. Paisaje mental, Naruto y Mito abrieron los ojos para encontrarse ante lo que parecían ser rollos que tenían como objetivo mantener la información. Nada más tratar de acercarse el sello de supresión de memoria se activó y trató de eliminarlos, pero Mito activó el contrasello y el sello en cuestión se había roto por completo. Con eso se fijó en que había tres rollos. Uno era de los acontecimientos recientes. Otro era de los sueños y pesadillas. Y otro era de los recuerdos más pasados. Mito se acercó al de reciente y lo abrió para que les mostrase exactamente lo que pasó. El primer recuerdo fue de hace 2 días. Hinata estaba tumbada en su cama recuperándose de una paliza brutal de los ancianos del clan que proponían para elevar el carácter de la heredera. Era más bien una excusa para romper a la niña por completo. Mito apretó los dientes de furia y tenía que hacer un esfuerzo para controlar a Naruto. Mientras Hinata se estaba recuperando, un anciano entró en su habitación. El anciano fue reconocido como su abuelo. El hombre tenía una clara mueca en su rostro mientras miraba.
Gracias al entrenamiento que Mito tenía y habían enseñado a Naruto, era obvio que el anciano estaba disgustado con Hinata. No por recibir la paliza, sino por no haberse roto. Dime, Hinata, ¿cuánto más vas a seguir? Esto se podría detener fácilmente. Solo tienes que abandonar. Di que no quieres ser más un miembro del clan Hyuga. Abandona en nombre de tu hermana y esto se terminará. Reconozco que has durado durante 2 años. Has soportado mucho. Pero al final la basura siempre termina reciclada. El anciano era claramente un maestro del engaño y la manipulación. Miro a la niña con claro disgusto, sabiendo que no era más que una molestia en su mente. Si me retiro será mi muerte. No tengo ganas de morir en verdad. Solo soy un fracaso en los ojos del clan porque según todos soy incapaz de aprender el Juken de manera adecuada. En vez de buscar diferentes maneras de enseñarme, estáis más interesados en deshacerse de mí. ¿Quién es el patético aquí? Hinata normalmente era tímida, pero ella no tenía la intención de irse de ninguna manera sin luchar. Solo eres un fracaso, Hinata. Un mero fracaso. El clan Hyuga es un clan fuerte y poderoso. Un clan que se ha mantenido en la cima de los clanes de Konoha. No el Senju ni el Uzumaki. Somos nosotros los que hemos perdurado. Solo eres una afrenta al clan. Y no podemos dejar que alguien débil nos lideres. El anciano era claramente disfrutando de pensar que iba a romper a su nieta en ese mismo momento. Él estaba disfrutando con la idea de la niña no tener nada a lo que mantenerse. Sé que estás tratando por todos los medios de mantenerte con la esperanza de convertirte en la líder del clan y de esa manera anular el sello maldito. Déjame decirte de antemano que eso no va a suceder. Sí. El señor del clan normalmente da una serie de ventajas únicas como esa misma, pero tendrías que convencer a todo el clan y a cada persona que hemos conseguido de nuestro lado. Eso nunca pasará, niña. El anciano disfrutó de ver la mirada de dolor de la niña. Y segundo, piensas que la rama cadete del clan se preocupa por ti. Y ahí es donde te equivocas, niña. Ellos solo planean usarte. Una vez quitases el sello, si es que podías, ¿crees en serio que seguirían a alguien más débil que ellos? No, niña tonta. Ellos te echarían a un lado de inmediato y matarán a cualquiera que pueda ser una amenaza, y eso incluye a tu hermanita. El anciano decía por desgracia la verdad. Al menos es lo que Mito sabía. El anciano dejó que eso se enterrara en la niña. El bastardo enfermo disfrutó de ello en verdad. Hinata por un momento tenía dudas. Pero ella era una niña inteligente y sabía que lo que el anciano decía era cierto por desgracia. La rama cadete la mataría a ella y su hermana. Y aunque la rama cadete le importaba a su hermanita, le importaba muchísimo más y estaba segura de que haría todo en su poder para mantenerla a salvo sin importar lo que tenga ella que sufrir. Bien. Veo que lo entiendes. Dentro de un día habrá un combate entre tú y tu hermana. Te vas a dejar golpear y renunciarás al nombre Hyuga por firmado en caso de que pierdas, lo cual es claro porque si no pierdes sellaremos a tu hermana. Después de eso serás expulsada del clan y tu red sellada, ¿soy claro? El anciano miró y estaba decidido a aplastar la última gota de rebeldía de la niña por si las moscas. La niña decidía de decir que estaba dispuesta a seguir luchando. Aunque claro, siempre puedes luchar. Tu hermana será sellada. Tú morirás igualmente y pondremos a otra persona al mando del clan. Al final no importará. Al menos con esta decisión puedes proteger a tu hermana. Tú decides, Hinata. Es tu decisión al fin y al cabo lo que puede cambiar la situación a favor o no de tu hermana. Y él sabía que la tenía, porque si había una cosa más que clara al respecto de Hinata es que ella amaba mucho más a su hermana que a nadie más. Luego vieron el recuerdo de la lucha. Hinata firmó previamente el documento que fue enviado de inmediato a la Torre Hokage. Luego ella, aunque supuestamente luchó, se dejó vencer por su hermana pequeña. Cuando se dio el edicto de lo que iba a pasar a Navi, trató de correr a su hermana, pero 2 miembros de la rama principal se llevaron a Hinata. Posteriormente la sellaron y luego cerraron como pudieron su red de chakra, bombardeando los tenketsus de la niña. Ni que decir tiene que la niña gritó de dolor, pero nadie acudió en su ayuda. Fue su propio padre quien hizo el ataque en cuestión. Luego solo la abandonaron en el parque para que muriera. Mito apretó los dientes. Si por ella hubiera sido, habría cargado al clan Hyuga y habría matado hasta el último bastardo adulto. Llevado a los niños. Haciendo una limpieza mental de los peores y dejar el clan volver a nacer con nuevas doctrinas. Era un verdadero asco que un clan de Konoha tenga semejante cosa. Semejante ley bárbara. La hacía sentirse sucia por completo. Pero la furia de Mito no se acercaba a la de su nieto. Naruto estaba sediento de sangre.
Si alguien fuera lo bastante estúpido como para meterse en su camino, había una alta posibilidad sin ninguna duda de que él los aplastaría. Lo único que impedía que saliera del paisaje es que sabía que tenía que controlarse. La venganza llegaría un día de estos, lo más seguro. Esa pobre niña. Su familia misma la estaba usando. Soportó un año de tortura física. Estaba dispuesta a todo por liberar a su clan de un pecado maldito. Y como si eso no fuera bastante, se sacrificó por su hermana sin ninguna duda. Esto es bastante malo si se me permite decirlo. Por no decir que solo Dios sabe el daño que haría a su psique saber que su propio padre la iba a matar. Si la niña antes estaba golpeada o lo que sea, ahora estaría mucho peor. ¿Qué clase de familia hace eso? Esa familia no tiene perdón. Creo que la única persona que merecía alguna compasión en lo que a mí se refiere es su hermana pequeña. Creo que cuando llegue el momento de golpear la mierda de toda esa gente, yo estaré más que seguro de hacerlo. Naruto estaba más que de acuerdo con lo que se tendría que hacer. Porque un día Naruto sabía que el clan Hyuga trataría de hacerle daño a él. Y él no se contendría. Oh, créeme Naruto, estoy más que segura de que llegará un momento en que tengas una oportunidad de golpearlos. Pero por el momento sé sensato. Recuerda, no es la primera persona en atacar quien consigue la victoria, sino son aquellos que esperan la apertura perfecta para atacar. Yasuo, Hyuga y ese clan tienen cientos de enemigos. Solo tienes que esperar. Aprovechate de sus propios enemigos para poder atacarlos sin problema alguno. Él tendría su oportunidad. Podría darle a esta pobre niña la justicia que se merecía realmente. Naruto asintió a las palabras de Mito. La oportunidad vendría en algún momento. Solo requería una oportunidad perfecta para golpear. Solo requería el momento adecuado para hacerles daño. Solo se necesitaba también una gota de sangre para atraer a los tiburones. La mejor forma de hacer daño a Yasuo era hacer daño a la imagen Hyuga. Solo por Hinata sobrevivir a Yasuo, él tenía ya esa parte hecha. Con eso dicho, ambos abandonaron el paisaje mental de Hinata. Lo que pasó a continuación, sin embargo, los habría sorprendido como Hinata salió. Ella había sido consciente en su paisaje desde hace un tiempo, cuando Naruto imbuyó su cuerpo con el chakra del Kyuubi. Nadie más que los Jinchuriki o los miembros del clan Yamanaka tienen esta capacidad. Hinata la había engañado recientemente. Ella había mirado intensamente queriendo saber qué es lo que buscaban. Al saber que solo buscaban saber qué le había pasado, se relajó. Hinata había estado en este estado desde el día que casi moría. No sabía qué hacer. Pero había visto una y otra vez lo que le pasó. Ella siempre sería una buena persona. Pero el mero hecho de que fuera su propio padre el que casi la matase solo porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, dejó una mala sensación en su ser. Como si ella fuera menos que nada en la mente de su propio padre. Le dolió mucho. Una parte de ella. La parte de heredera del clan. La parte que se había preparado para gobernar sabía que lo que su padre había hecho era necesario muy para su desgracia eterna. Por un lado, su padre no era un mal hombre, pero era un hombre que sabía que en ocasiones se tenían que hacer ciertas acciones. Y aunque ella supuso que a él le dolería, él hizo lo más correcto por el clan en ese mismo momento. Dolía saber que su padre pondría por delante al clan antes que a su familia. Ella había tenido un bello sueño: unir al clan. Pero había aprendido por desgracia que eso no sería posible por varios motivos. El primero de esos motivos era que el clan estaba roto. Los principales, con su simple sensación de ser mejores y mayores que los demás, los convertían en personas poco adecuadas, y estaba segura de que jamás querrían ver unido al clan. Por otro lado estaba la rama cadete. Tenían siglos de ira en ellos mismos. Tenía siglos de querer venganza contra la rama principal. Y aunque le dolía, tenía que admitir que lo que su bastardo de un abuelo había dicho era muy cierto. Si se les daba la oportunidad y se les quitaba el sello, habría una masacre. Si bien no podía importarle lo que les pasase a los demás miembros de la rama principal, ella tenía más que claro que no quería ni tenía la intención de ver a su hermana menor ser convertida en una baja. Sabía que era egoísta pensar de esa manera. Sabía que había muchos que pensarían que era una forma de ser totalmente mala. Pero había aprendido en el último día una cosa: el mundo es egoísta. El mundo no da una opción, sino que solo da a los que son fuertes y poderosos. Si ella quería tener una oportunidad en el mundo, tenía que crecer fuerte y poderosa. Tenía que crecer egoísta. Podía ser una mala forma de ver las cosas, pero pensó que era la mejor manera de resolver todos los asuntos que ahora ella tenía.
Después de todo, ella sabía perfectamente que una vez se enterasen de que ella seguía con vida, había muchas posibilidades de que el clan Hyuga tratase por todos los medios de llegar hasta ella. La habían querido muerta y sabía que una vez se enterasen de que estaba con vida, tratarían de mover cielo y tierra para verla morir. Era desagradable saber que su propio clan, su propia familia, quería eso, pero ella los comprendía mejor de lo que ellos pensaban. Hinata no era una niña ingenua. Conocía bastante bien los planes del clan Hyuga. Lo sabía porque ella misma los había espiado. Ellos tenían ambiciones. Una de ellas era encontrar a Naruto Uzumaki para colocarle su sello esclavo. Ellos parecían olvidar que al hacer esto declararían la guerra al Hokage, ya que como miembro de un clan, ellos no podían de ninguna manera hacer cosas como esa, pero su plan era llevarlo a la casa cadete, donde lo irían llevando lentamente por el camino que querían. Y ella lo había encontrado. O más bien él la había encontrado a ella. Ver la mirada de ira que dicho joven tenía mientras miraba lo que había sido su último día entre los Hyuga la había hecho sentir especial. No sabía por qué, pero ella supuso que era más que nada la emoción de tener a alguien que no te juzga, alguien que te valoraría adecuadamente. Naruto había hecho eso. Sin embargo, había alguien con él, estaba siendo entrenado. De ser así, ella, con su comprensión de las mentalidades del Consejo Hyuga, podía decir con total franqueza que nadie sería feliz. Había oído muchas veces al Consejo Hyuga querer a Naruto aislado, débil y lo más inepto posible. Y parecía que muchos en el consejo de la aldea estaban de acuerdo con ello. Si Naruto tenía una educación adecuada, había muchas posibilidades que él terminaría enfrentándose a ellos. Por supuesto, ella no era estúpida. Sabía que sea quien sea el que está entrenando a Naruto, tenía que ser una persona más bien interesada en él. Había oído acerca de cómo él era tratado por la aldea solo un año antes de desaparecer. Donde ella había sufrido abuso físico, él había sufrido abuso emocional. Era de lo más interesante. Eran bastante parecidos y si ella podía ser sincera, diría que los dos de ellos podían sin ninguna duda ser muy semejantes como personas. Es interesante, ¿no es así? Ese niño está siendo adecuadamente guiado y enseñado, y te puedo garantizar por todos los medios de que va a llegar de lo más lejos si se le da la oportunidad de hacerlo adecuado, niña. Te puedo decir ya de antemano que no lo querrás de enemigo. Tu clan ahora tendrá con mucha seguridad un cazador detrás de ellos que hará todo en su mano para hacerlos pedazos. Una vez fuerte y poderosa se escuchó en la mente de Hinata, y la niña se volvió para ver al imponente Kyuubi. Oh, veo que tienes una columna vertebral. Curiosamente, todo lo que quería tu clan de ti es que fueras más rígida. Estúpidos. Una mente rígida es incapaz de adaptarse adecuadamente a las cosas, por lo que es fácilmente víctima de las cosas si se salen de lugar. Creo que lo harás bastante bien con una mente más flexible y adaptándote mejor a las cosas tal y como suceden, la verdad sea dicha. Kurama pensó que sería divertido ver cómo la niña evolucionaba. ¿Cómo estás aquí en mi mente? Ella tenía que decir que tenía curiosidad sobre no solo cómo él estaba en su mente, sino además de cómo él había conseguido de alguna manera hacer que ella pudiera acceder a su paisaje mental. Era curiosidad sincera más que nada. Un interés en saber exactamente qué es lo que estaba pasando aquí de todos modos. Sí, una buena columna vertebral al parecer. De todos modos, te estás preguntando exactamente qué es lo que hago aquí. Bien, para decirlo fácilmente, tienes en tu sistema rastros de mi chakra, lo que me ha permitido ver tu mente. Debo decir, niña, que eres una verdadera bestia en formación. Un año entero de tortura y has durado de lo lindo. Creo que puedo entender el temor de estos imbéciles en ti. Él tenía que reconocer que había sido divertido ver lo que la niña tenía en la mente. Poder. Creo que te equivocas de lo lindo, señor Biju más fuerte y grande. Solo soy una chica que ha sido dejada de lado por su clan porque yo nunca superé las habilidades esperadas por mí de todos modos. Ella no entendía a dónde quería ir a parar el Biju. Sin embargo, fue recompensada con su risa. Como si encontrase algo realmente divertido y cómico, al menos para él. Eso la enfureció un poco. Creo que te equivocas, niña. Eres fuerte y poderosa. ¿Qué crees que hizo mi chakra mientras recorría todo tu sistema? Mi chakra quería saber exactamente lo que pasaba en todo tu cuerpo. Lo que descubrió fue muy divertido. Un cuerpo flexible pero poderoso. No es de extrañar que te quisieran bajo su pulgar. Y cuando vieron que tu voluntad no se podía romper, decidieron eliminarte. Es así de simple, mi querida niña. Había sido de lo más divertido ver todo lo que la niña tenía en su cuerpo. Huesos muy fuertes, músculos bien hechos, chakra ya bastante fuerte, flexibilidad, velocidad y poder. Todo ello en el mismo cuerpo.
¿Me estás queriendo decir que el clan me quería bajo control porque según tú tengo un cuerpo mucho más poderoso de lo normal? Soporté un año de tortura física porque ellos querían convertirme en una herramienta. Y cuando soporté un año me vieron como una amenaza mayor y decidieron que tenían que matarme para asegurarse de que la amenaza de ninguna de las maneras persistía. ¿Estoy en lo cierto? La ira se podía sentir en Hinata. Una ira justa por lo que había descubierto en ese mismo momento. En efecto, mi querida niña. Los Hyuga son un clan fuerte, no lo voy a negar. Vienen de Amura Otsutsuki, el hermano del sabio de los 6 caminos. Pero se han bloqueado a sí mismos. De todos modos, cuando ves tu cuerpo, te das cuenta de que tiene muchas capacidades únicas. Un poder suficiente como para hacer a todos pedazos. Ellos lo sabían. Él dejó que las palabras colgasen en el aire, dejándole en claro a la niña lo que él ya sabía de verdad. Por supuesto, Hinata se estremeció. Si lo que el Biju decía acerca de su cuerpo más fuerte era cierto, era lógico suponer que los miembros de su clan habían querido seguramente usarla como una máquina de cría para producir un nuevo lote de ninjas del clan. Por eso la querían bajo completo control. Es decir, miembros del clan con cuerpos físicos más fuertes, resistentes y flexibles harían su estilo Huken más poderoso, lo que les daría una sólida ventaja contra estilos como el Goken, que se conocían como estilos más físicos que los suyos. La información de que su clan descendía del sabio, o a más bien su hermano, jamás saldría de ella. Solo Dios sabe las estupideces que ellos harían. Es decir, seguramente el clan crecería con un sentido de orgullo por ello mismo. Era de lo más seguro decir que el clan se sentiría muy emocionado de poder decir que tenían el mismo llamado pedigrí que el clan Senju o los Uchiha. Serían de verdad insufribles. Sin embargo, hay otro factor que estoy seguro te habrás dado cuenta te hacía diferente a los demás Hyuga por mucho. Un factor bastante divertido en realidad: tus afinidades elementales. La mayoría de los Hyuga poseen chakra Doton, con el más raro tener chakra Suiton. Tú, sin embargo, niña mía, posees las afinidades Katon y Raiton. Afinidades completamente destructivas y que aplastarían sin ninguna duda a sus oponentes. Los Hyuga usaban el chakra Doton en sus golpes para hacerlo más fuerte y poderoso, pero si le ponías chakra Katon o Raiton, Dios solo sabe los daños que se podrían hacer. Si Hinata antes se podía quedar de piedra, ahora sería aún más de piedra. ¿Tenía 2 afinidades ofensivas? Eso sería como decirle a un Hyuga que tenía una Navidad adelantada por 5 años consecutivos. Es decir, todo semejante poder. La mayoría de los Hyuga habían incorporado a gente con afinidades Katon o Raiton para investigar qué podía hacer el Huken con ambas afinidades. Es cierto que la rama principal jamás diría que iban a abandonar su estilo. Pero tener un ataque más serio los haría felices. Bingo, niña. Tu cuerpo más tu chakra único te habría convertido en la vanguardia de una nueva era. Los Hyuga no querían eso. Querían seguir con sus normas, pero tú les permitirás un nuevo ejército. Querían usarte lo más seguro como madre de la cría de una nueva fuerza del clan Hyuga. Ellos seguramente usarían a tus hijos como armas asesinas del clan. ¿Lo captas? Para Kurama no había sido nada difícil averiguar los planes de los Hyuga. No es difícil de captar lo que dices, Biju. Mi clan me quería convertir en una herramienta desechable. Nada más que una máquina de cría que serviría como un objeto de usar y tirar. La ira que sentía amenazaba con extenderse por todo su ser. Era una emoción también algo aterradora, pero tenía que decir que se sentía mejor que nunca al ser liberada. Siempre fue lo mismo. Los de la rama principal querían que se comportase como una princesa snob estúpida con miradas pero sin habilidades. Imbéciles completos desde su punto de vista que no merecían la pena. Idiotas completos que lo único que sabían hacer era matarse entre sí por todos los medios, porque eran incapaces de entender que estaban quedándose atrás. No es que importase mucho. De lo que sabía nadie en los clanes ninja parecía madurar adecuadamente. Ese chakra que te di para salvarte posiblemente te haga muchos favores, mi querida niña. No solo te dará una considerable ventaja contra tus enemigos, sino que te fortalecerá. Pronto empezarás a sentir los cambios en tu sistema. Mejores huesos, posiblemente tan duros como el acero. Un músculo más eficiente. Sistema de chakra mejor. Reservas de chakra mayores. Chakra más denso. Desde luego la niña tenía mucho más potencial que la mayoría de los imbéciles de este mundo. ¿Por qué me ayudas? De lo poco que he podido aprender de la biblioteca familiar, los Biju no están de acuerdo con los humanos. Y no me creo que aparecieras así como así, ya que uno no aparece en una explosión de humo sin más.
Estabas seguramente en un Jinchuriki como los demás Biju, y si es así muy posiblemente no sientas amor por los humanos de ninguna de las maneras. ¿Por qué entonces me ayudas? Ella siempre había sido curiosa por las llamadas guerras y había aprendido de las grandes armas de las naciones, los Jinchuriki. Tenía curiosidad acerca de ellos e investigó. Eres una chica muy lista. Has deducido con la información adecuada más información que la mayoría de los patéticos simios sin pelo que son los habitantes de esta aldea. Una cosa que demuestra que he elegido bastante bien en esta decisión que he hecho. Preguntas por qué he ayudado, ¿no es cierto? El Biju miró intensamente a la humana. Tenía que decir que le sorprendía bastante su inteligencia. Es simple, niña. Alianzas. Mi humano y Jinchuriki será fuerte y poderoso. Prácticamente puedo verlo crecer de manera increíble. Pero es solo uno. Y al final 1 contra miles tiene la oportunidad de perder, incluido con mi poder. También hay que entender que se sentirá solo y sin nadie, lo más seguro. No quiero que se sienta de esa manera. Es un chico inteligente como tú y con tanto potencial o incluso más que tú. Necesita claramente a alguien de su lado que pueda ser su igual. Ahí es donde entras tú, mi querida niña. La niña realmente inteligente seguramente sería capaz de ver lo que pasaba en todo esto. Hinata frunció el ceño un poco. El Biju trataba de usarla. Aunque no de la misma manera que los miembros de su clan. Aunque podía entender sus decisiones. Él tenía un buque humano que debido al ataque del Kyuubi se sentiría lo más seguro solo. Necesitaba a alguien en esta vida. Alguien que le dé apoyo. Alguien que cuando él lo necesitase le diera una buena bofetada para traerlo de vuelta a la tierra de los vivos. Si ella podía ser sincera, comprendía perfectamente esto. Ayudaré a tu Jinchuriki todo lo que pueda. Pero más vale que él no sea un completo idiota que piensa que porque tiene sellado un Biju en su interior tiene una mala vida. La gente puede tener malas vidas sin tener a uno de vosotros los Biju sellado en su interior, así que discúlpame si tengo cero confianza en él como sea de esta forma. No tenía la intención de ninguna de las maneras de aceptar a un niño idiota como compañero. Niña, si él hubiera sido un tonto completo que pensase que porque tiene un Biju sellado en él está en la peor de las situaciones, no habría ni siquiera pensado en ayudarlo. Afortunadamente no es un niño estúpido. Tiene talentos y tengo que decirlo con total honestidad, y usa el cerebro bastante. También en su mente tu situación es peor. Ya lo has conocido después de todo y has visto su ira. Si Kurama podía decir algo es que ahora estaba aún más divertido que antes, ya que la niña abrió los ojos como platos al entender mejor la situación en la que estaba. El chico que vino a su paisaje mental. Ese que cuando vio cómo la trataron estaba claramente decidido a hacer todo en su mano para aplastar a sus familiares. No lo había podido imaginar. Cuando pensaba en el Jinchuriki usaba lo poco que se sabía de los que se conocían. Antisociales y con dificultades de sentir empatía debido a sus vidas como Jinchuriki. Sin embargo, este niño era más sensato de lo que ella podía llegar a imaginarse. Sí, niña. Ese niño es mi Jinchuriki. Y estoy orgulloso. Será poderoso. Más fuerte de lo que nadie puede llegar a imaginar. Demostrará el poder que tanto es solo merecido a ser demostrado por los Jinchuriki, ya que después de todo representan a nosotros los Biju, así que tienes que creerme, niña, cuando digo que estoy de lo más emocionado por ver en qué resultará. Ni que decir tenía que estaba emocionado. Naruto tenía un inmenso potencial. Hinata asintió antes de notar que su cuerpo se volvía incorpóreo. Miró al Biju, que solo sonrió dándole un gesto de que ella se iba. Una vez se fue, consideró la situación más en profundidad. La niña tenía potencial, pero bajo la mano de Tobirama y Mito ese potencial tenía oportunidades de brillar. Solo se podía imaginar lo que habría pasado a la niña si los Hyuga hubieran no perdido la paciencia. Mundo real, Tobirama tenía que hacer un esfuerzo considerable por contener a Naruto y Mito. Aunque cuando le explicaron detalladamente lo que le había pasado a la niña solo se quejó. Debería de haber sabido que algo como eso podía pasar. Los Hyuga y sus costumbres completamente idiotas siempre metían a la gente en problemas. Solo podía esperar que el daño causado a la mente de la niña se pudiera sanar. Tal vez podrían hacer algo. Naruto tenía su mente en ir al complejo Hyuga. Una vez allí les haría la vida un infierno. No podía soportarlo de ninguna manera. Esos idiotas completos merecían un castigo por sus acciones. Tenían que ser adecuadamente enseñados que sus acciones tienen repercusiones, y él suponía que la mejor manera para hacer eso era hacerles el máximo daño posible. Al lado de Naruto, Mito era de una idea muy similar.
Estos bárbaros pensaban que podían hacer lo que querían en el lugar creado por su familia. Esta gente pensaba que se podía salir con la suya con decisiones tan desagradables. Si ella pudiera les dejaría saber lo que era un monstruo. Les haría saber lo que era una verdadera amenaza que debía ser tratada con el prejuicio máximo. Mito no era una mujer tonta. Ella sabía perfectamente que si a los Hyuga se les daba una sola oportunidad venderían a por Naruto. Diablos, existía esa posibilidad por varios motivos. El más importante de ellos es que Naruto por alguna razón eliminara el sello maldito. Una posibilidad del infierno de lo que ella podía decir. Naruto bien podía ser consciente de la necesidad de la libertad, pero si quitase el sello de todos los Hyuga habría una masacre. Así que déjame ver si lo he entendido lo bastante bien. El clan Hyuga ha decidido jugar a ser Dios, jugando con la vida de una niña inocente solo para empezar. Luego de hacer eso, además ellos han torturado a dicha niña y la han obligado a casi suicidarse. ¿Me he enterado lo bastante bien? Aunque se podía decir que Tobirama tenía un control perfecto de sí mismo, cualquier persona podía decir que estaba muy cabreado en ese mismo momento. No te equivocas. Esos cabrones han estado abusando de la niña. La han atacado físicamente con todo lo que tenían. Cuando vieron que no la podían romper físicamente, la atascaron con la mente y la niña razonó que lo mejor que podía hacer era sacrificarse. Créeme, me está costando lo suyo no recordarle a los Hyuga su lugar en el mundo. Y como quería ella recordarles a los Hyuga a lo bajos que eran en comparación con alguien como ella. Pero no era el momento. Aún no lo era. Entonces tomaremos las medidas adecuadas para tratar con ellos, Mito, pero simplemente no podemos atacarlos así como así. Ya debes saber que las cosas exigen un control y dominio. Si simplemente vamos a por los Hyuga, nos encontraremos con una pared de ladrillos. Necesitamos potencia de fuego suficiente como para cagarlos de miedo. Tobirama era un estratega más que decente. No necesitaba ser un genio para saber lo que pasaría si ellos simplemente atacaban a los Hyuga. ¿Por qué no cargar al Hokage contra ellos? Técnicamente sus acciones son totalmente inadecuadas contra una persona de Konoha. Si bien son asuntos de los clanes, lo son solo lo que pasa en su complejo. Al encontrar a Hinata y sanarla lo mejor posible, el Hokage podría iniciar una investigación. Si se da cuenta del sello en Hinata de la memoria, será el equivalente a soltar una bomba Biju sobre los Hyuga. Naruto podía decir que estaba impaciente por hacerle eso a los Hyuga. La verdad es que es sensato. El sello sigue ahí, solo hay que reactivarlo. Si el Hokage busca investigar qué ha pasado y se encuentra el sello, podría llevar a una investigación de los Hyuga a menos que ellos cedan en ciertos términos. Si no lo hacen, el Hokage podría considerar que hay un plan en contra de la jefatura y hacer una investigación en profundidad del clan Hyuga para saber qué pasa. Era un buen plan. Un plan simple y sencillo que tenía muchas oportunidades de trabajar, y a juzgar por la mente de Mito y de Naruto había muchas posibilidades de que las cosas funcionaran. Es la mejor solución también porque pondría contra las cuerdas a uno de los tres grupos que es más una amenaza para mí, ¿no es cierto? Quiero decir, sabemos que entre los clanes los Hyuga y los Uchiha son los que más van a intentar controlarme. Al hacer esto estoy haciéndole daño a los Hyuga, que son los más interesados en mí, ¿no es así? Naruto consideró las cosas con sumo cuidado. Los Hyuga habían hecho claro su ideal de verlo controlado según Tobirama. ¿Qué mejor manera de superarlos que con estas acciones inteligentes? Muy sensato en realidad, y al mismo tiempo una idea de lo más adecuada. Nadie quiere a emisarios políticos relacionados con acosadores y golpeadores de niños. Haría no solo daño al clan Hyuga, sino al daimyo y sus asesores por su confianza sin límites en los Hyuga. Era una manera también de hacer daño al actual daimyo. De lo que había oído, el hombre era un completo idiota que confiaba en exceso en muchas cosas desagradables y nada adecuadas. No solo eso. Esto nos dará la perfecta oportunidad también de obligar a los Hyuga a ceder en muchos sentidos. Es más que obvio que están tratando de presionar en la infraestructura de Konoha. La mejor manera de hacer esto es con un escándalo. Un escándalo de estas magnitudes obligará a los Hyuga a ceder. Ya no serán vistos como se hacen ver a sí mismos como un clan noble, sino como atacadores de niños. Será de lo más divertido en la mente de Tobirama de ver, ya que obviamente los Hyuga se darán cuenta de que sus ambiciones se congelarán, pero aún no explica un detalle único: ¿por qué? ¿Por qué los Hyuga se han arriesgado tan eliminándola? ¿Por qué enviarla fuera del clan? ¿Qué es lo que Hinata tiene en su capacidad que los coloca como una situación desagradable y tienen que eliminarla por todos los medios posibles? Hay algo que no cuadra en todo esto, o al menos eso es lo que yo pienso.
Mito tenía que ver las cosas desde un aspecto diferente. Me temían en lo que me puedo convertir, mi cuerpo es mucho más flexible y adaptable que el de la mayoría de los Hyuga, a lo que me colocaría como una persona peligrosa en sus mentes. También poseo chakra elemental en base a Katon y Raiton. Ellos temían en todos los sentidos lo que pasaría conmigo en caso de ser incapaz de romperme antes de unirme a la academia. La voz de Yanta salió suave pero claramente llena de dolor todavía. ¿Oh? ¿Un Hyuga con afinidades agresivas? Deberían de haber hecho por todos los medios para tenerte bajo control. Llevan buscando posiblemente los últimos casi 100 años producir ninjas con tus afinidades elementales para poder de alguna manera tener la capacidad militar definitiva, o al menos ellos lo ven de esa manera. Él podía entender ahora mejor la situación. Tobirama ahora sabía por qué los Hyuga habían tratado por todos los medios controlar a la niña. Disculpad, pero para aquel que no tiene todavía ni idea de Huken y los Hyuga en ese sentido, ¿qué es lo que importa una afinidad elemental agresiva como el fuego, el viento o los rayos cuando los comparas con las pasivas que son el agua y la tierra? Naruto era curioso al respecto porque no tenía idea de lo que estaba pasando, aunque a juzgar por la mirada de Tobirama era claro que el hombre estaba pensando en la mejor forma de explicar adecuadamente. Fue Mito sin embargo la que le ganó la mano a Tobirama. Huken es un estilo de taijutsu bastante brutal. Tiene como objetivo dañar internamente a sus contrarios. Es un estilo pensado con el único objetivo de daño interno. Pero los Hyuga normalmente lo usan para neutralizar la red de chakra de su oponente. Lo que hiciste el otro día fue reactivar por completo una red de chakra. Si hay alguien que sabe cómo sellar dichas redes, esos son los Hyuga. Mito, aunque no le gustaba admitirlo, el estilo Huken podría ser uno de los estilos más brutales. Para perfeccionar y convertir realmente el estilo en posiblemente una de las formas más letales de lucha, los Hyuga hacen un entrenamiento elemental con su Toton. Lanzan poderosos golpes contundentes contra la red cerrándola. Sin embargo, aunque es un estilo excepcional, los Hyuga han buscado durante mucho tiempo crear dentro del clan una facción extremadamente militar. No era ningún secreto que aunque los Hyuga eran poderosos, eran mediocres en comparación con los clanes Senju, Uzumaki y Uchiha, y habían tratado de cerrar la brecha. Para solucionar esto siempre han querido a miembros del clan con afinidades extremadamente ofensivas, pensando en usarlas en Huken. Estos se convertirían en una tercera rama igual de controlada que la cadete, pero se convertirían en la manifestación militar del clan. Algo como su fuerza y capacidad en el máximo punto. Y era uno de los motivos por los que Tobirama pensaba tan poco de los Hyuga y sus pensamientos de cómo querían controlar a todos. Pero nunca han podido. Su chakra está demasiado orientado a Doton y Suiton. No ayuda a que han practicado mucho la práctica de casarse entre ellos, por lo que es más que obvio que ellos tienen muy arraigado. Si lo que Hinata dice es cierto y ella ha nacido con naturalezas duales de Katon y Raiton, eso la convertiría en algo así como la madre de toda una casta guerrera y tenían que controlarla. Una niña con semejante potencial y había tenido la mala suerte de nacer con un clan tan. Era una suerte que la niña no se rompiera. Así que ellos la habían torturado todo este tiempo solo porque querían tener a Hinata sumisa y que aceptase las órdenes del conejo Hyuga, ¿no es cierto? Naruto sentía que su genio se disparaba hacia arriba. Tenía que hacer un verdadero esfuerzo por controlarse, porque si él era sincero, no había nada que quisiera más que darles un poco de su medicina a esos cabrones. Sin embargo, se controló cuando Tobirama le puso su mano en el hombro, claramente ayudándolo a calmarse. Por desgracia es así, Naruto. Los Hyuga, al ver que la niña no se rompía, seguramente perdieron la paciencia. Y sabiendo que si iba a la academia, ya no podrían tratar de romperla. Por ello tomaron la decisión más, por así llamarla, radical al hacer lo que hicieron. Ellos lo vieron de la manera en que, como no la podían controlar y podía convertirse en una amenaza para el clan, o al menos ellos decidieron matarla así de simple. La franqueza en las palabras de Tobirama podía sonar brutal, pero si uno podía leer bien sus facciones, vería perfectamente que estaba muy cerca de matar algo. Al menos dime que hay medios y formas para hacer que esos bastardos paguen, Tobirama-sensei. No solo voy a dejar la humillación. Deben sufrir. Ese patético abuelo suyo la uso y destruyo, o al menos lo intento mentalmente. No quiero dejar nada de ellos. Quiero que el orgullo Hyuga no pueda levantar la cabeza durante los próximos 1000 años. La ira en su voz atrajo la atención de todos. Todos sabían muy bien por qué era así. Después de todo, esta era la primera persona con la que Naruto se había unido de alguna manera, así que era lógico. Hinata miró a Naruto intensamente.
Trato de saber cuál era su juego, qué es lo que planeaba exactamente. ¿Por qué quería ayudarla? Eso no era lo normal, aunque ahora que ella lo pensaba más detenidamente tenía en claro que esta persona no era como los demás. Naruto no era como otros muchos ninjas seguramente. Diablos, ella podía estar más que segura de que el clan Hyuga sería muy golpeado por la persona en cuestión que tenía delante, porque había algo en su mirada que juraba justa retribución. Por el momento no. Con solo exponer a los Hyuga y mover a Saru contra ellos será lo suficiente dañino en verdad. Les hará darse cuenta de que no tienen tanto poder ya. Posiblemente muchos de los ancianos sean ejecutados y su propio padre pierda por ello la cara como un abusador de niños. No importa cuán fuertes sean las leyes de los Hyuga. Sus acciones son sin justificación y él tendrá que pagar detenidamente. Tobirama estaba realmente de acuerdo con lo que le iba a pasar a dicho clan. De todos modos, pequeña, para que nuestro plan tenga éxito tendrás que ser trasladada al hospital. Allí el Sandaime se dará cuenta de lo que ha sucedido y estoy más que segura tomará medidas adecuadas. Y cuando Minato volviera le pediría amablemente que recuperase todo el conocimiento posible de las técnicas del clan Hyuga. Esta niña recibiría el entrenamiento que se le había negado. Les harían ver a los Hyuga el gran error que habían cometido. Les harían pagar con sangre. Se acercaba tormenta y nadie podría detenerla. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.